Usted ha observado en las últimas semanas, quizá últimos meses, que hay una feroz campaña de entorno, baja un poquito el volumen, porque esto hay que escucharlo con calma. Una fuerte campaña contra Vox. Es evidente, hasta el punto de que ha habido unanimidad en la prensa del entorno del Partido Popular para considerar frenazo lo que es el mejor resultado obtenido en las autonómicas, que no es el 35%, ciertamente, pero mire usted la línea, ¿no? Esto es muy importante y para nosotros se ha vuelto más importante desde el momento en el que esta casa, como medio de comunicación, y sus principales rostros, además, se han visto objeto de las mismas críticas lanzadas sobre Vox, etcétera, ¿no? En lo que a mí concierne, como director de este programa del Gato al Agua, y además también como coordinador del área de historia de ISEP, que también ha salido dentro, en fin, puesta en la moneda pública, ¿verdad?, como objeto de vituperio. Y me parece que es muy interesante el fenómeno y creo que habría que decir un par de cosas. Porque esto no está pasando solo en España. Es decir, el concierto de los medios de la derecha, digamos, institucional, contra las opciones soberanistas, patriotas, como usted quiera llamarlas, está pasando en todas partes al mismo tiempo. Hoy Facebook anunciaba que censura a Víctor Orbán, nada menos. Hoy mismo. Y veremos más cosas, ¿no? Y esto es interesante porque lo que demuestra es que hay un auténtico momento de crisis, de ruptura, que es lo que estamos viviendo. Y lógicamente los que mantenían el control en la vieja situación hacen todo lo posible por seguir manteniéndolo. La izquierda, en el caso concreto de España, ha optado por una solución bastante demencial, pero que parece que le funciona, que es exagerar lo emocional de su discurso, lo irracional en su discurso, para mantener en el poder a una casta extractiva a la que, sin embargo, sus bases siguen votando. Bueno, están fagocitando toda la izquierda, toda. En la derecha es más complicado, porque llevan tanto tiempo asumiendo el marco mental creado por la izquierda que ahora no tienen de dónde sacar. Así que no les queda más remedio que tratar de sacar de eso que se llama su derecha o de la gente que ellos piensan que se le ha ido. ¿Y para qué?, se preguntará usted. Pues esto hay que entenderlo mirando a Bruselas, si no, no se entiende nada. Llevamos un cuarto de siglo en el que toda la política europea ha consistido fundamentalmente en abrir nuestras fronteras, en disolver nuestras identidades nacionales, en modificar todo nuestro sistema energético para hacernos hiperdependientes de otros, en arruinar enteramente nuestro campo en toda la Europa comunitaria para que nuestros ricos puedan ir a producir a otros lugares y comernos aquí sus productos. Esto ha venido siendo así. Ha llegado un punto en el que ya no se puede sostener, porque objetivamente esto se cae, y entonces hay que reaccionar. ¿Y cómo reaccionas? Resulta que había una serie de grupos, los soberanistas, patriotas, etcétera, que venían denunciándolo desde hace más de 10 años y que lógicamente han crecido según los países en diferente proporción, pero de una forma notable. En España, el caso de Vox, y en materia mediática, esta casa, mire usted por dónde, ¿no? Ahora, pues ahora desde Bruselas tocan a rebato las campanas. Hoy salía la Unión Europea diciendo que en realidad las protestas de los campesinos europeos contra Mercosur son una maniobra de intoxicación de Putin. O sea, hay que tenerlos muy grandes para soltar semejante cosa y esperar que la gente se lo crea. ¡Se lo creen! Los mismos medios que están en la campaña contra cualquier opción soberanista, patriota, etcétera. Bueno, mire, yo, en fin, ni quito ni pongo rey, pero sí que querría decir una cosa. Ellos que piensen lo que quieran. Pero nosotros aquí estamos por lo que estamos. Si quisiéramos ser un proyecto de poder, estaríamos defendiendo otras cosas. Como estamos defendiendo otras cosas, es porque deseamos que nuestros compatriotas compartan con nosotros, en la mayor medida posible, una serie de convicciones. La unidad nacional al margen de cualquier modificación constitucional o no, porque la nación es previa a la Constitución. El derecho a la vida al margen de tal o cual moda cultural que permita transigir con el aborto, la eutanasia, etcétera. Para nosotros es algo irrenunciable. Las libertades personales en materias básicas de carácter moral, la educación de los hijos, todas esas cosas. La capacidad de la gente para expresarse libremente. También, por cierto, la capacidad de la gente para construirse un proyecto de autonomía personal.
En eso estábamos y seguiremos estando, porque es en realidad en lo que estamos comprometidos, y ustedes que nos ven también. Y hoy seguramente más que nunca, porque hay una generación entera a la que se ha desposeído de todo eso, y muy particularmente de la capacidad para construirse un proyecto de vida personal. Sus padres lo tuvieron, sus abuelos lo tuvieron, ellos hoy ya no. 18, 25, 35 años. Esta es la gente que está en realidad llevando a resultados electorales importantes a las formaciones patriotas, soberanistas, etcétera, pero no por una maniobra de Putin, sino porque la realidad ha cambiado. Los custodios de la vieja realidad quieren seguir manteniéndola, inevitablemente caerán con ella. Y nosotros, si usted quiere, aquí seguiremos. 21:51, 20:51 en las Islas Canarias, y además de todo eso llega Aldama con el sobre, se lo entrega al juez, la financiación, dice él, ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista con petróleo venezolano. Estados Unidos revienta una planta gasística en Irán. Está pasando de todo, absolutamente de todo, y además lo que pasa aquí. Les habíamos anunciado que hoy tendríamos un programa con fuerte contenido económico. ¿Por qué? Voy a rectificar. Con fuerte contenido didáctico, porque de lo que se trata es de que todos, incluso yo, entendamos lo que le pasa a la economía española y qué medidas debería tomar el gobierno el viernes, si de verdad quiere que los españoles sufran poco, que me temo que no. Y hoy hablaremos, ya digo, mucho de economía. Titulares. Bueno, ¿medidas ante la crisis? No, no hay medidas. Hoy hemos empezado el día con una maravillosa intervención contradictoria, una contradicción pública de Mónica García y el señor Bolaños sobre si habrá o no espacio para la vivienda en las nuevas medidas del gobierno. No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Lo explicamos aquí. Porque se están forrando. O sea, el gobierno está recaudando lo que no está escrito en esta situación y seguirá haciéndolo. Y ya verá usted cómo el viernes será el parto de los montes, parirá un ratón y será Bolaños. En materia económica tenemos que abordar algo que teníamos pendiente, y me parece que es muy importante, particularmente hoy, y ahora le diré por qué. Vamos a ver, sí, la culpa del apagón fue del exceso de renovables. Vamos a recordar el informe europeo, que es de hace unos meses, explicándolo con toda claridad. Perdón. Y esto seguramente nos lo habríamos callado de no ser por lo siguiente. Uno, que sale la ministra Pagensén diciendo que el estrecho de Hormuz, el cierre del estrecho de Hormuz no afectará al viento ni al sol. O sea, de verdad no se puede hacer más demagogia. Y al mismo tiempo estamos en una, pero que muy acre polémica en la Unión Europea sobre la cuestión de las nucleares, donde España insiste en renunciar a la energía nuclear. ¿Y quién sufre con esto? ¿Usted? ¿Yo? ¿El ciudadano común? Lo veremos. Vamos a hablar también de una cosa muy importante. La economía española va bien, como dice el gobierno. Bueno, a lo mejor, luego veremos las cifras. Perdón un instante. Patricia, Juan, ¿os podéis cambiar de sitio, por favor, para aprovechar mejor el sonido de los micrófonos? Es que esto es importante, porque luego la gente escribe y dice, es que no se oye. Claro, no se oye por culpa mía, que los he colocado mal. Ahora ya están bien colocados. La cosa... Usted puede pensar que la economía española va bien si tiene mucha fe en el gobierno. Pero la economía de los españoles va de pena. Y vamos a ver una serie de cuadros publicados estos días con datos del Instituto Nacional de Estadística muy interesantes que reflejan hasta qué punto el salario medio de los españoles solo ha crecido porque está cargado de impuestos. Es tremebundo. Lo veremos. Dentro de esto seguramente algo pintará la corrupción galopante. Ahora está saliendo ya, después de haber señalado a tal o cual político, la implicación de empresas concretas. Hemos visto el caso Forestalia, hemos visto las empresas implicadas en el asunto de hidrocarburos, ahora Acciona. Aquí se lo ha llevado crudo de manera salvaje y hay que explicar cómo ha funcionado esto. Ha sido un sistema perfectamente concebido de corrupción que ha tenido al menos tres protagonistas imprescindibles. Uno, los golfos, claro. Dos,
la gente que en la administración ha permitido las golferías. Y 3, las empresas o las personas de las empresas que se han prestado a ello. Podemos pensar que todo ha sido casualidad o que forma parte de una práctica de gobierno, pero en todo caso lo veremos. Veremos, por cierto, dentro de eso también la asombrosa tala de olivos en Andalucía para instalar fotovoltaicas. Hablaremos con SOS Rural, que está denunciando el asunto. Y mientras tanto, China se come el mundo, que es donde estamos. Bueno, ¿se come el mundo o no? Porque es verdad que es una economía gigantesca, que está por todas partes, que por todas partes avasalla, y sin embargo tiene tal cantidad de factores de riesgo internos que realmente es un gigante con los pies de barro. De barro de lo que usted quiera, pero que se puede caer en cualquier momento también es verdad. Y lo contaremos. Y lo contaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado, como siempre, estar aquí, José Javier. Y permíteme que felicite al Partido Popular, porque hay que felicitar a la gente cuando hace las cosas bien, por la proposición no de ley que presentó ayer en el Parlamento en defensa de la libertad religiosa, en defensa de los cristianos perseguidos, porque me parece que es una cuestión primordial. Absolutamente. Cada año son perseguidos 400 millones de cristianos, que se dice pronto, y mueren casi 5.000. Yo lo decía hace unas semanas a propósito de la cuestión de Irán. Por supuesto que Irán es un gobierno terrorista, es un régimen terrorista y el mundo estará mejor cuando no estén, ¿no?, los ayatolás. Pero me duele la indiferencia que se siente siempre en relación con los católicos. Es como si no existieran. Y lo cierto es que cada día mueren uno tras otro, ¿no? Pero igual que felicito al Partido Popular, felicito también a Vox porque apoyaron la propuesta. Y, ha sido una proposición no de ley, si no me equivoco, ¿no? Sí, una proposición no de de ley. Se han abstenido PSOE sí, y estuvieron compañía, todos, tengo entendido. Y ha habido un voto en contra. Mónica Oltra. ¡Qué sorpresa! Casi o sea, es un honor, hay que tener es un timbre poca vergüenza. Es un timbre de honor para todos. Qué cosas, ¿eh? Joder, en fin. ¿Qué se puede esperar? Óscar, bienvenido, buenas noches. Estrenándose hoy en El Gato y además con picadores, don Antonio Rodríguez Almeida. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto Rodríguez Almeida. Yo he dicho Antonio, ¿no? Sí. Yo estoy hoy que lo tiro. Nada. Alberto Rodríguez Almeida, que es portavoz de Industria por parte de Vox en el Congreso de los Diputados, canario, maestro, entre otras cosas. Maestro de escuela infantil, sí. En fin. Titulación compartida con mi compañera Patricia Rueda, pero vamos, sobre todo empresario y abogado. Bueno, me ha alegrado mucho la introducción que has hecho, Javier, porque efectivamente hay algunos poniéndose nerviosos y hacen bien en ponerse nerviosos porque estamos en un cambio de rumbo, afortunadamente, después de muchísimos años. Con respecto a esta iniciativa del Partido Popular, efectivamente la hemos apoyado y simplemente el matiz de que hemos introducido, habíamos registrado una enmienda para que esa persecución de los cristianos que lamentablemente se realiza en tantos países fuera, como se está importando a través de la inmigración ilegal a gran parte de esa población, pues presentamos una medida precisamente para prevenirnos de que esa amenaza a la libertad religiosa de los cristianos en España pues esté amparada. Lamentablemente el Partido Popular no ha querido aceptar esa enmienda de Vox y bueno, pero en cualquier caso sí que creemos que se habla muy poco de la persecución a los cristianos, sobre todo en territorios islámicos, de fundamentalismo islámico, y eso desde Vox siempre lo apoyaremos, ¿no? Pues lamento que no hayan aceptado la enmienda porque lo que está viniendo a España ahora mismo, además, es mucho pakistaní, viene también gente de Nigeria, que son dos de los países que más persiguen, con más saña persiguen a los cristianos, ¿no? Así que eso es lo que estamos importando, efectivamente. Alberto, bienvenido, buenas Muchas noches. Gracias, Javier. Hoy habíamos anunciado ayer su presencia aquí y además para meter temas económicos, nadie lo explica como Juan Iranzo. Muy buenas noches, maestro. Mil gracias por venir. Encantado de estar una vez más en este programa y en esta casa a la que pertenezco desde hace muchísimos años y que es un entorno de libertad. Y lo quiero volver a repetir. A mí jamás
me ha censurado nadie. Nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Yo tengo una ideología liberal y siempre la he defendido en esta casa. Y creo que es un ejemplo precisamente para otros muchos medios de comunicación que sí que te marcan la línea editorial casi desde el principio. Y dicho lo cual, también vengo a decir que la economía española, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es una economía tan sana ni va como un cohete. De hecho, yo dediqué un artículo... Hace muy poquito, ¿verdad? Ha sido ese artículo de 3 días, ¿tiene? Bueno, eso es, están destruyendo España. Yo me refería al cohete de Tintín, pero sí, están destruyendo España. El cohete de Tintín está bien. Ayer, precisamente, en The Objective, igual que el cohete de Tintín, porque hay que tener en cuenta que tenemos, y lo veremos luego con mucho más detalle, estamos ante un crecimiento insano, porque básicamente se basa en dos factores, que además son insostenibles. Uno, incremento del gasto y la inversión pública, por tanto, un crecimiento espectacular de la deuda pública en términos absolutos, más de 500.000 millones en los últimos años, desde que gobierna Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, en un aumento de la población, que precisamente que es un efecto estadístico. Es insostenible, claro. Porque hay que tener presente que cada año hay unas 600.000 personas más. Ha aumentado casi 3 millones desde que gobierna Pedro Sánchez. Eso que implica más consumo, más trabajo, pero no mejora el nivel de los ciudadanos porque la renta per cápita se deteriora. Somos el país con mayor nivel de paro de Europa, oficial y extraoficialmente, porque probablemente hay 1 millón más de parados de los 400 que se consideran oficialmente. Además, hay que tener en cuenta que somos un país que estamos sufriendo una inflación diferencial y, por tanto, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y además, y lo veremos también, precisamente el Gobierno aplica medidas en contra del pueblo y a favor precisamente del propio gobierno. Es absolutamente lamentable que en este momento el único beneficiado de lo que está ocurriendo es la recaudación del gobierno. Por eso aquí tenemos dicho que España no crece, engorda, que es otra cosa, y es mucho peor. Eso es, La muchísimo economía peor. está engordando. Es insostenible. En fin, Juan, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Y cerrando mesa, nos acompañará en la primera parte del programa como damnificada directa de una de las últimas, bueno, no sé cómo llamarlas, del gobierno, Patricia Rueda, diputada por Málaga, que os van a dejar sin ave hasta Semana Santa, o hasta después de Semana Santa. Y veremos a ver, porque ya sería otra fecha más que anuncian que posiblemente vuelvan a mentir y es una desfachatez y hablaremos de ello porque es cierto que esto le hace mucho daño no solo a Málaga sino a muchas provincias andaluzas, claro. Luego entraremos en el asunto en detalle, pero si no me equivoco, estamos evaluando en torno a 200.000 personas que van a dejar de ir a Málaga esta Semana Santa, porque la Semana Santa de Málaga, si usted no la conoce, ya está enmendando eso, porque es una auténtica maravilla. Pero este año... Sí, y además esos son 2.000 millones de euros, ya se ha hablado de esa cifra, y 6.000 puestos de empleo en una ciudad que vive del turismo. Porque si con estos acuerdos populares socialistas se está atacando y ya lo está padeciendo el campo malagueño y el campo español, si no tenemos industria, porque estas políticas, falsas políticas maquilladas de verde, pues tampoco están ayudando a que Málaga no vuelva a ese esplendor industrial que tuvo en el siglo XIX, pues ahora encima se ataca de manera directa a una industria, la turística, que genera empleo y riqueza, y que hay muchos malagueños que estaban esperando, muchos autónomos, hosteleros, hoteleros, sí, que esperaban la claro. Semana Santa para su ajuste de presupuestos, sus ingresos y... La temporada alta, por así decir, empieza ahora allí, claro. Y la Semana Santa, con esas raíces cristianas, que parece que este gobierno pues ya atenta contra toda libertad. Absolutamente. Bueno, pues eso entre otras cosas. Además, hoy había nueva catástrofe ferroviaria de un operario que se ha llevado 8 cables, pero se los ha llevado... Yo no sé quién es ese operario, a lo mejor era el típico Braulio que te encuentras por ahí, pero da la impresión de que se los ha podido llevar porque aquello estaba fatal de conservación, y todo así, ¿eh? En fin, la cosa está que hay que contarlo. O sea, nos están robando a mansalva para dejarnos un país cada vez más infradesarrollado. Y eso es lo que no puede ser. Así que nos vamos a la publicidad, hacemos una pausa y empezamos desde el principio con el cariñoso encuentro de Bolaños y Mónica García, hoy llevándose la contraria recíprocamente, que ya les vale. Hasta ahora mismo. (22:09), 21:09, y vamos a empezar por el último incidente ferroviario. Sabe usted que está además filtrándose por otra parte, a trozos, aquí hemos contado algunos, el informe de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios sobre lo de Adamuz, y de cada cosa de la que nos enteramos es más terrorífica. O sea, 22 horas la vía rota
y nadie da aviso de nada, ni nadie se entera de nada. El sistema de detección, que parece que hay uno que costó un pastón, no dio ninguna información. En Adif, cuando ocurre todo eso, durante 1 hora y pico, nadie sabe dónde están los trenes, ni se enteran. Bueno, es terrible. Y el problema es que parece que es general. Lo que ha pasado hoy, que nos lo va a contar ahora mismo Marina Neila, es el perfecto ejemplo de lo que está pasando. Es un deterioro generalizado de infraestructuras. ¿Por qué? Por falta de financiación, muy fundamentalmente. Habrán visto ustedes los datos que saca el gobierno. España invierte más que nunca en... ¿Sabe usted por qué? Toma como referencia el año 2020 y toman como criterio la inversión por viajero. ¿Cuánta gente viajó en tren en 2020 con la pandemia? Nadie. Así cualquiera. Es que mienten. En fin, Marina, lo de esta mañana. Vuelve el caos en la alta velocidad española. Los retrasos en decenas de trenes con origen o destino Madrid han vuelto a provocar infinidad de quejas de miles de usuarios que han tenido que esperar 1 hora o más a su tren. Algunos hasta se han quedado parados en mitad de la nada. Parado completamente, aproximadamente hemos estado 1 hora y después nos hemos parado 2 veces más, pero esas segundas veces ha sido un intervalo más pequeñito. Y hemos llegado a las 2 y 2 minutos, es decir, hemos tenido 3 paradas en el recorrido y hemos tardado 1 hora 45 minutos más. Si no están las condiciones, pues no ofrezcan el servicio. La causa de todo esta vez, según Adif, una incidencia en los sistemas de señalización, en concreto una caída de tensión que ha afectado a las estaciones de Chamartín y Atocha. El origen de esta incidencia podría estar en un fallo humano. Un operario de una empresa externa habría arrancado 8 cables de fibra óptica por error, provocando la caída de los sistemas de señalización, afectando así a las 2 principales estaciones de la capital. Este desastre ha perjudicado por completo y nuevamente la jornada de miles de viajeros. Muchos han llegado tarde a sus puestos de trabajo, al médico y algunos incluso han perdido un segundo tren. Por tema de trabajo, no llegaban a la hora, cada uno tiene sus planes, vamos en esta vida con tanta rapidez que no podemos, esto no se puede permitir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy mala, muy cansado y no estamos bien para hacer estos trayectos tan largos en estos tiempos que corren como está la vida y se tarde tanto tiempo. Finalmente la incidencia se ha solventado y la circulación se ha retomado lentamente a lo largo del día, acumulando retrasos significativos. Lo que aguantan los españoles a mí de verdad me maravilla. En fin, aquí en esta mesa, la única que ha tenido la oportunidad de mirar a Óscar Puente a la cara y llamarle incompetente ha sido Patricia Rueda. Así que empieza tú contándolo, porque cuando le interpelaste, el tío estaba orgullosísimo de sí mismo. Y de hecho, lo peor de todo es que hoy en día hablar del sistema ferroviario español es hablar de 47 fallecidos en los accidentes ferroviarios. Es hablar de un gobierno criminal y corrupto, la corrupción mata, y el ministro ni dimite, ni su jefe lo cesa, y encima te sigue reconociendo, tras estos terribles accidentes, que es que él lo está haciendo muy bien. Y lo ha dicho en sede parlamentaria recientemente. De hecho, lo repitió la semana pasada en una interpelación que le hizo Bildu, socio de Sánchez. Y lo que estamos hablando ya no solo son retrasos, que sí que es cierto que hoy me escribían desde el tren y, bueno, en el caso, por ejemplo, de esto, un malagueño que 7:20 en la estación María Zambrano coge el autobús hasta Antequera. Hasta ahí, en Antequera, 1 hora esperando porque no sabían qué sucedía. Se montan en el tren, una nueva parada, y a las 7:20 salían y a las 12:30 es cuando han llegado a Madrid con la incertidumbre de estar para decir qué pasa. Y que estemos pagando unos impuestos que siempre nosotros decimos desde Vox, que son de países nórdicos, que tengamos que estar escuchando constantemente en sede parlamentaria que sube los impuestos constantemente para ofrecernos mejores servicios públicos, es de vergüenza que ahora tengamos un gobierno que no es capaz ya no solo de garantizar la puntualidad, ese servicio del que fuimos un ejemplo hace unos años, es que ahora ni siquiera la seguridad. Las propias palabras de Adif
cuando hace unos días dio la triste noticia para los malagueños y para muchos andaluces y para muchos españoles, porque al final también unos y otros utilizamos el tren como medio de transporte para movilidad por todo el territorio nacional, cuando decía que es que no garantizaba la seguridad. Esto es muy grave. Ya lo creo que sí. Juan... Pues efectivamente, yo ayer sí que publiqué un artículo que titulaba Han destruido España y analizaba institucionalmente esa destrucción, la unidad de España, las diferentes instituciones, pero también las infraestructuras. Y hay que tener en cuenta que precisamente el atractivo fundamental del AVE era su seguridad, su puntualidad y su velocidad. Y precisamente ya hemos destruido precisamente esa situación por un déficit de mantenimiento de unos 5.000 millones de euros aproximadamente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tenía que haber incrementado esa cifra porque se utiliza muchísimo más el AVE como consecuencia de la competencia que se ha establecido últimamente. Pero no es el único servicio que está destruido. Tan solo el 10% de los viajeros ferroviarios van en AVE, el 90% va en cercanías y todos sabemos lo que está ocurriendo permanentemente con los altos costes económicos y personales que eso significa. Pero es que además, si ustedes han intentado también ir a Málaga por carretera, lo que se encuentran es continuamente unos carteles que pone firme en mal estado, que lo único que informa es de lo obvio, pero sin ningún tipo de solvencia, de resolución del problema. Y en este sentido hay un déficit de unos 20.000 millones para restaurar precisamente las vías de alta capacidad, en este caso transporte por carretera. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos teniendo continuos problemas de abastecimiento y de acceso a red eléctrica, como luego comentaremos también con lo del apagón, pero hoy mismo parecía que no se pueden construir viviendas en muchos lugares de España porque no hay acceso eléctrico. Se está convirtiendo en un cuello de batalla efectivamente muy grave. Luego, por otro lado, tenemos un problema hidrológico enorme. La derogación del plan hidrológico lo estamos sufriendo ahora con inundaciones, con falta de agua, etc. Pero por otro lado es que estamos derribando presas. Es que además el 60% de las presas tienen falta de mantenimiento y ya veremos lo que puede ocurrir, que sería una catástrofe en caso de una ruptura. Y luego, por otro lado, también hay que pensar que necesitamos una serie de infraestructuras básicas como es la energía nuclear, etcétera, a la que luego hablamos de comentaremos, energía, efectivamente, que responden a las necesidades que tienen los ciudadanos y el sistema productivo. Aquí es precisamente donde Alberto, como portavoz de Industria, entre otras cosas, sí que puede aportar, porque este es un típico ejemplo de política de infraestructuras que sencillamente ha dejado de ser una prioridad. Sí, pero con gravísimas consecuencias y... porque, vamos, el fenómeno de la pérdida de aportación de riqueza del sector industrial a la economía no solo española, sino europea en general, no obedece a fenómenos propios del mercado, a variables exógenas, sino que son la consecuencia de decisiones políticas, como es la política energética. Es decir, en el momento en el que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, con los verdes, forman una coalición de gobierno para descarbonizar la economía en todos sus términos, que también incluye la generación de electricidad, pues claro, no miden, o eso parece que es lo que también el informe de Draghi pone de manifiesto, qué consecuencias va a tener. Porque las consecuencias han sido muy negativas. El proceso productivo, el proceso industrial es muy variable, muy diverso, pero tiene siempre una cosa en común, que es aplicar energía a una materia prima para transformarla y convertirla en ese producto transformado, en ese producto que la industria ofrece al mercado. Si la energía se encarece, perdemos competitividad. Si se pierde competitividad, pues deja de ser atractivo para el mercado y aparecerán otros que serán los que sean capaces de producir en términos de competitividad y por lo tanto vender. Consecuencia inmediata, deslocalización. Es decir, las industrias que no quieren perder cuotas de mercado, pues aprenden la lección que en Europa no pueden producir y se van a otro sitio donde hay una energía asequible, fiable y barata para seguir vendiendo y por lo tanto pérdidas de puestos de trabajo. Para mí la verdad que como portavoz de Industria una gran frustración con algún sector que siendo ellos damnificados en esa pérdida
de producción en el ámbito europeo, como muchas de esas empresas, ocurre por ejemplo el sector de la automoción, pues son multinacionales, les da absolutamente igual fabricar en España que en cualquier otro sitio. Y hay un verdadero problema, sí, señor. Entonces, muchas veces nos dirigimos a los trabajadores que tienen que ser conscientes que las políticas energéticas de su gobierno es el que está obligando a su fábrica a cerrar y, por lo tanto, a perder su puesto de trabajo. Volviendo a la cuestión ferroviaria, Óscar Rivas, ¿por qué la gente no se levanta, tú? Porque la gente está vacunada de todo y parece que pase lo que pase no se va a levantar, ¿no? Estamos anestesiados. Anestesiados, eso. Yo no sé si pueden pasar más cosas en menos tiempo y que dé más razones a la gente para movilizarse y que no lo haga. También lo digo, los partidos políticos, es decir, tienen que movilizar a la gente porque siempre son las minorías las que lo hacen, ¿no? Pero en el caso de Renfe, volviendo a este tema, lo explica muy bien Juan, ¿no? Pero hemos pasado de ser superpotencia a ser una república bananera, y además ratifico lo de república y lo de bananera, ¿no? Porque, bueno, como tú bien decías también, Patricia, que se ha impuesto la irresponsabilidad, la corrupción y la irresponsabilidad. Tenemos 46 muertos recién enterrados y nadie se responsabiliza de ello. Dimitieron o hicieron dimitir a 2 cargos medios, que seguramente tenían menos responsabilidad que los que siguen ahí, pero ahí siguen. El presidente del gobierno, que no olvidemos es el máximo responsable de lo que está pasando y que, como tú bien decías, sacaba a pecho, y yo nunca olvidaré y no me cansaré de insistirlo. Me asombré cuando vi a ese señor, el presidente del gobierno, sacando pecho y a la gente jaleando. Pero ahí sigue también el ministro de Transportes y ahí sigue también el presidente de Adif. Lo que está pasando es relativamente normal. Cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de cómo funciona una empresa sabe que la ejemplaridad es vertical y parte de arriba abajo. Es decir, si yo veo como operario o como cargo intermedio de una empresa o de mi empresa que los de arriba se dedican a robar y que les da exactamente igual todo, pues seguramente que yo actúe en consecuencia, ¿no? Pero lo que vemos también es como los políticos, en lugar de solucionar problemas que ya existen, genera problemas que no existen y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque yo era un viajante habitual del tren y tenía la garantía de que no me iba a fallar, la fiabilidad era máxima. Y ahora mismo, pues no podría ir en tren para acudir a alguna reunión porque tengo la certeza de que no llegaría. Esto es lo que está haciendo este gobierno. La pregunta es, ¿dónde va el dinero de nuestros impuestos? Porque de luego no se contrapresta en los servicios que nosotros recibimos. Todo Desde luego, a reparar la vía de Málaga no. Y esto ha sido hoy, oye, que es un escandalazo, que una de las principales ciudades de España quede aislada por ferrocarril por un accidente que ocurrió ¿hace cuánto tiempo ya? 2 meses. El 18 de enero. Justo 2 meses. Es increíble. Ese asunto salía hoy en las Cortes, diferentes portavoces han hablado de ello. Pepa Millán, por ejemplo, lo expresaba así. Pepa. Señor ministro, ¿le puede usted explicar a los españoles por qué a ellos cada vez les va peor y a ustedes y a su caja cada vez mejor? ¿Y ustedes qué hacen con el dinero de los españoles? ¿A dónde va el dinero que pagan los españoles con sus impuestos? ¿Va a los trenes? Hoy se cumplen 2 meses del desastre de Amuz. Ustedes no han asumido ni una sola responsabilidad y tienen a Málaga sin ave, sin edie. El PSOE ha convertido bienes esenciales en un lujo y por eso los españoles les están echando de todas las regiones, porque se están gastando su dinero en los de fuera y en ustedes, y eso es una auténtica traición. Una previsión de 200.000 viajeros, Patricia, que no van a estar en Málaga. Una previsión de pérdidas, ¿me has dicho 2.000 millones? 2.000 millones. Madre mía. Pero es que además Patricia ha venido... Perdona. Patricia ha venido en avión y hay que recordar que este gobierno propuso prohibir precisamente el avión para distancias medias y cortas, efectivamente. O sea, de milagro has venido en avión. Y de hecho lo contiene la Ley de Movilidad Sostenible, que por cierto, evidentemente votamos en contra. Aquí habéis puesto en un momento muchas cuestiones sobre la mesa. Por un lado, es verdad que dice, ¿dónde va el dinero de los impuestos? Obviamente, a mejorar una sanidad que está colapsada, no. A garantizar la seguridad en nuestros barrios, no. A mejorar la infraestructura, tampoco. Y estamos viendo día tras día, ¿no?, casos de corrupción que parten, de hecho, desde el propio Ministerio de Transporte, porque nos daría las 2 de la mañana si nos ponemos a entrar en detalle en el caso Ábalos, Corlo, Celán, que no deja más que ser la corrupción del Partido Socialista, y estamos viendo tristemente cómo las consecuencias las pagan los malagueños y los españoles. Sí, permitidme, porque cuando decía políticos son los responsables, ¿qué políticos? Porque
hasta ahora, populares y socialistas, con esa alternancia del bipartidismo, unos y otros, han sido los que han tomado las decisiones a la hora de ejecutar infraestructura. Ahora también se habla mucho del tema de la vivienda y constantemente vemos en el Congreso como unos y otros se echan lo que yo no me podía imaginar jamás en la vida, son esos dimes y diretes populares y socialistas de la corrupción, el y tú más, y cuando sucedió el triste accidente de Adamuz, incluso se echaron en cara las víctimas en accidentes ferroviarios. Estamos llegando a un punto en el que San Juan Pablo II decía que el relativismo era una enfermedad en la sociedad. Y es cierto que no se puede relativizar todo. Esto es muy grave y desde el Grupo Parlamentario Vox constantemente, desde la Comisión de Transportes, hemos registrado preguntas escritas, solicitud de informe, comparecencias, porque ya veíamos lo que maquinistas, usuarios y expertos en el sector ya estaban denunciando. Y aún así, pues han mirado hacia otro lado sin asumir esas responsabilidades. Y no solo desde el Congreso hemos exigido esa responsabilidad y lo hemos denunciado, sino también desde los tribunales. Y con motivo, tristemente, de ese fatídico accidente, querella a los que son los responsables. No se pueden ir de rositas. No se puede ir de rosita, como tú bien comentabas, aquí no se exigen responsabilidades y estamos hablando de un accidente que se podría haber evitado. Bueno, yo espero que las víctimas sigan con sus acciones porque esto no puede quedar así. Porque la sensación que uno tiene, y se repite hoy de manera evidente con el tema de Málaga, es que no pasa absolutamente nada y que no les importa. Porque sabe que no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que no tiene consecuencias una de las políticas cuestiones fundamentales en cualquier democracia es que rindan cuentas, que respondan no solo ante los ciudadanos, sino ante los jueces. Ahí te quería preguntar yo, la Diputación de Málaga, alcalde de Málaga, bueno, es el eterno, ahora vienen todos la Torremón, Mira. la Junta de Andalucía, ¿qué? Bueno, Diputación de Málaga saca un comunicado y se pone bien puesto. Diputación de Málaga, que es Partido Popular y su mayoría. Ahora se me cae el alma a los pies cuando Junta de Andalucía dice: vamos a estudiar qué podemos hacer al conocer la triste noticia de que no se establece esa conexión a alta velocidad Málaga. ¿Vaya a estudiar qué? Si llevamos ya más de un mes, antes fue el 18, vale, vamos a dejar un tiempo para que arreglen, pero ¿qué tenéis que estudiar? Hay que hacer todo lo posible. Y tristemente, cuando hace 2 semanas me reunía, por ejemplo, con los hoteleros de la Costa del Sol, ¿qué decían? Ya vaticinaban, como no se reabra el 23 de marzo, como vuelvan a faltar a su palabra diciendo que sí, pero después que no, ya estamos preveyendo la caída de un 30% de las reservas. Que eso se traduce no solo en el alojativo, sino en todo lo que es la hostelería y todo lo que sabemos que el turismo genera de manera directa e indirecta. Y esto hace mucho daño a una provincia donde el turismo es para nosotros esencial. En respuesta a este asunto, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha dicho que ¿qué tren ni qué tren? Quien tiene aislado Málaga es el PP porque no arreglan las carreteras. Que también. Que también. Porque hay tramo estatal, tramo autonómico y volvemos a lo mismo. Unos y otros, sea la cuestión que sea, se echan la culpa cuando parece que ellos no están gobernando. Bueno, y me parece un acto de hipocresía y de falta de lealtad incluso a sus propios votantes. ¿Es que los socialistas no se montan en el tren? Las vías de tren de Madrid a Sevilla llevaban sin renovarse desde 1989. Es decir, que ahí les ha dado tiempo a todos los partidos para meterse en ese jardín, ¿no? Pero en teoría se habían renovado en plenitud y efectivamente... Sí, en teoría lo que pasa es lo que dice José Javier. A medida que van pasando los días, van saliendo cosas que nos dan a entender que lo que ocurrió en Adamuz no solo no era raro, sino que era lo que tenía que pasar y demasiadas cosas. Pero si hace 2 semanas estaban ahí recogiendo pruebas que después dijo la Guardia Civil que con nocturnidad y alevosía desde Adif estaban recogiendo pruebas que son muy importantes para la investigación. Es que y hoy ya pues último, está hablando con un técnico que algo gordo va a salir. Sí, efectivamente. Vamos a ponerle deberes a Patricia Rueda. Entonces, según van saliendo cosas del informe de la CIAF, cuando estén todas, te vienes aquí una noche y empezamos a ver lo que está saliendo de verdad es de cárcel. Es de vergüenza. Es de cárcel. En fin. Patricia Rueda, gracias mil. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos, que tengáis buena noche y seguimos luchando por España. Y en cualquier caso, a la Semana Santa de Málaga hay que ir. Sí. Sí, o sea...
Lo que pasa lo tiene muy difícil y con esto yo me voy. El avión carísimo, el autobús es un transporte que hay que ayudar y reconocer, pero como están las carreteras y esos baches, entonces lo están poniendo muy difícil para que se pueda disfrutar de una Semana Santa tan emblemática y única como la de Málaga. Patricia, gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver la cuestión de las renovables, que lo hemos dicho mil veces, y las renovables en sí mismas no tendrían por qué ser un problema. El problema es cuando decides, por razones siempre son opacas, que todo lo demás ha de quedar fuera para que solo las renovables provean de la mayor parte de la energía que consumes, cosa que es físicamente imposible. ¿El resultado cuál es? Apagones y por medio salvajadas como lo de los olivos de Andalucía, de arrasar miles y miles de hectáreas, millones de olivos ya, para poner plantas fotovoltaicas. Es una cosa que ha denunciado SOS Rural y Natalia Corbalán, que es la heroína de esta guerra, va a estar con nosotros dentro de un instante para contárnoslo. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Lo dejamos. 22 horas 35 minutos, 21:35 en Canarias. Y mire, aprovechamos que se va de un sitio a otro y le hemos cazado a lazo, como a Patricia Rueda, también a Natalia Corbalán, porque hay un asunto que usted sabe que aquí nos preocupa mucho hace mucho tiempo y que hemos denunciado. Por cierto, hay novedades sobre el asunto de la depuradora de Begamestanza, que también hemos defendido. La Junta de Andalucía insiste, a pesar de la resolución judicial, en plantar una depuradora allí. En fin, bueno, son esas batallas por la tierra que están teniendo una expresión dramáticamente gráfica en Andalucía, con esos montes de cientos y cientos de hectáreas absolutamente devastados para instalar plantas fotovoltaicas, contra toda racionalidad. Hay una casa que se anuncia en este programa, que es Comunidad Solar, que lo ha dicho mil veces. Nosotros que no arrancamos olivos porque no hace falta para poder plantar. Allí sí, ¿por qué? Bueno, hay alguien que lo está denunciando de forma particularmente intensa y nos parecía muy importante contar esta noche con su voz, y es Natalia Corbalán, de SOS Rural. Natalia, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada. Bueno, lo primero, mil gracias por entrar con nosotros. Ya sabemos que acabas una comparecencia en medios. De verdad, gracias mil. Pero me gustaría, para toda la gente que aún no se ha enterado de lo que está pasando, que lo contara sumariamente. O sea, es un ecocidio, literalmente. Así es, esa es la palabra que mejor define la situación que están viviendo en la campiña norte de Jaén. Estamos viendo cómo esta transición energética no respeta valores, no respeta el territorio, donde pisa pues no crece la hierba, es como Atila, ¿no? Y nosotros no estamos en contra, SOS Rural no está en contra, lógicamente, de las energías renovables, como no podía ser de otra manera, pero sí que estamos en contra de cómo se está haciendo. O sea, energías renovables sí, pero desde luego no así, no a costa de superficies valiosísimas para cultivar, de unas superficies con unos olivos que da una pena verlos cuando lo vayan a cortar, si es que no lo impedimos, que Dios quiera que sí, y ver cómo esas comarcas se les va a acabar su sustento, como muchas familias, todas, yo te diría que el 100% de las familias que viven en Lopera, Marmolejo y Arjona viven del aceite de oliva, de la industria oleica, que mueve muchísimo, puestos de trabajo, jornales, bueno, es la actividad de esos pueblos que van a morir, que los van a condenar a morir, que echarán a la gente de esos pueblos, porque cuando se pone una placa solar ya no crece absolutamente nada. El impacto medioambiental es nefasto, el impacto paisajístico es letal, así que si no, bueno, esperemos que Dios nos ampare en esta causa y los jueces tengan a bien y tengan conciencia y tomen conciencia de que esto puede ser legal, pero no es moral. Esta cuestión de los jueces me interesa mucho porque, vamos a ver, aquí hay una decisión clave que es de la comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Andalucía, que está defendiendo además a capa y espada la deforestación masiva de olivos, es una deforestación al fin y al cabo, para plantar las placas. Lo que me gustaría saber es exactamente por qué. O sea, es que anda que no hay sitio en otros lugares. ¿Qué está pasando allí exactamente? Aquí lo más indignante es que la Junta de Andalucía
esté usando la expropiación forzosa para arrancarles las tierras a estos agricultores. Es decir, estas empresas privadas, en este caso es Greenalia, una empresa gallega, Sí. que dígame usted qué utilidad pública puede tener un proyecto que promueve una empresa privada que ahora va a vender esta energía a saber a qué compañía multinacional o a qué fondo. Viene aquí y la Junta le abre sus puertas, le otorga permisos y bueno, le abre todo. Todo son prebendas y alfombras rojas a una empresa, insisto, que nada tiene de interés público este proyecto. Pues esto no es una autovía por la que va a pasar mucha gente, esto no es cualquier otra instalación que vaya a beneficiar a la sociedad. No, no, esto es un proyecto privado que va a acabar con olivos centenarios y con la ruina de comarcas enteras. Así las cosas, lo que nos indigna es que sea la Junta de Andalucía la que ha concedido las autorizaciones sectoriales y medioambientales, porque Greenalia, como empresa privada, puede hacer los disparates que quiera, pero el control de legalidad de estos proyectos tenía que haberlos pasado la Junta de Andalucía. Y no lo ha hecho bien porque ha permitido una fragmentación ilegal. Para que el espectador, el oyente me entienda, este proyecto lo que se ha hecho es fraccionarlo para que ninguno de ellos supere los 50 megavatios. Pero en realidad es un único proyecto. Pero para birlar los controles medioambientales ordinarios que tenía que haberlos pasado el Ministerio de Transición Ecológica, pues no, pues lo que han hecho es fraccionarlo. Esto es un fraude de ley. Y son proyectos nulos de pleno derecho. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo a través de la alianza con Ecología y Libertad, a través de acciones legales en el contencioso, que ya están estos proyectos en el juzgado de lo contencioso, que sea el juez el que determine que están en fraude de ley, porque la propia Junta de Andalucía, el recurso de inadmisión, el recurso de revisión que nosotros interpusimos en el mes de julio, no lo ha inadmitido, con lo cual nos ha obligado a que sea el juez de lo contencioso el que determine la legalidad o no de estos proyectos. Joder. A ver, Natalia, esto de Greenalia, que manda huevos el nombre también, pero en fin, es que me recuerda enormemente el proceso de Forestalia. O sea, llega una empresa con amiguetes, obtiene una licencia para, en este caso, como en Aragón, lo mismo, arrasar con todo y luego lo vende a otros. Es que el modus operandi es igual pero diferente. Si os fijáis en la fonética del nombre, Greenalia, Forestalia, suenan igual, ¿verdad? Unos en un territorio, Forestalia más en Aragón, en Teruel, en el Maestrazgo, y esta empresa gallega en Andalucía. Pensar las conexiones que tienen las empresas con los diferentes partidos políticos. Forestalia, conexión con el PSOE, que es quien tiene el poder en el gobierno central. Lo que hacían eran proyectos muy grandes para que fuese el ministerio quien tuviera que dar las autorizaciones medioambientales. ¿Qué hace Greenalia? Si los espectadores no lo saben, muchos no lo conocerán, Greenalia tiene dentro de sus órganos directivos y colegiados a exaltos cargos de la Xunta. De la Xunta de Galicia con Feijóo, efectivamente. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lógicamente, ¿qué hacen? El modus operandi igual pero diferente. Trocean los proyectos. ¿Para qué? Para que sean las autonomías amigas, de color político amigo, las que pasen estos controles medioambientales. Pues esto es muy importante y ustedes tienen que saberlo. Y cuando ven esas imágenes de arrancar olivos y tal, y le echan la culpa a Úrsula, está muy bien. A Úrsula hay que echarle la culpa de todo. Pero aquí hay culpas que son mucho más accesibles. Y es precisamente lo que había denunciado SOS Rural. Natalia, yo te recordaría una cosa, y es que sigamos en contacto para todo lo que estáis haciendo, porque es una batalla que con razón la quieren ocultar, o sea, sensibiliza muchísimo a cualquier español normal, y esto hay que contarlo todos los días, claro. Pues mira, me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Esto somos sociedad civil organizada. Hace muchísima falta porque este proyecto, cuando la política pierde el norte, cuando ya no responde al interés general, la sociedad civil tiene que tomar el mando, organizarse y luchar. Y eso que estamos haciendo cuesta mucho trabajo, pero ahora nos preocupa sobremanera que la alcaldesa de Lopera, que tiene un papel determinante, no conceda las licencias. Esto es importantísimo. Esta señora alcaldesa sabe que estos proyectos son en fraude de ley, que son nulos. Y ya sabe que si concede estas licencias y se empiezan a arrancar olivos, en el momento en el que el juez de lo contencioso determine, y lo va a tener muy complicado para no hacerlo, no lo sé, no quiero condicionar lógicamente la decisión de un juez, pero quiero decirles que el 26 de enero hay un auto de sobreseimiento que ya emitió un juez de instancia de Andújar, porque hay un procedimiento penal en paralelo donde esta juez de instancia lo que está diciendo es que estos proyectos de Lopera, Marmolejo y Arjona de Greenalia tienen idénticas circunstancias a unos proyectos en Bujalance que ya fueron tumbados en el mes de julio por el TSJ de Andalucía, por la misma circunstancia, por fraccionamiento ilegal. Por lo tanto, ya hay un pronunciamiento judicial en un auto de sobreseimiento
que ya está diciendo que son las mismas circunstancias. Por lo tanto, tenemos muchísima esperanza en que el juez de lo contencioso no sea ajeno a la presión social, al daño que se va a hacer con estos proyectos y proteja estos olivos, ya que los políticos de la Junta no lo están haciendo. Hay una pregunta de Óscar Rivas y ya despedimos la conexión. Sí, Natalia, en primer lugar, agradeceros la labor que desarrolláis, extraordinaria. La sociedad civil es más importante que nunca. Gracias, Óscar. Y me gustaría preguntarte, a ver si es cierto o no. Tengo entendido que en muchas ocasiones cuando se eligen las tierras en las que después se talan los olivos, lo hacen no solo por lo que tiene el suelo, sino por el subsuelo, porque buscan los acuíferos. ¿Esto es cierto? No, seguramente sea cierto. No tengo evidencias documentales de esto que me está usted diciendo. Sé que eso ha salido en medios, eso es una noticia que ha corrido, lo he visto en redes sociales, pero piensen que buscan agua también, porque las placas solares hay que limpiarlas para que sean eficientes en su funcionamiento. Si se ensucian, lógicamente no tienen un rendimiento óptico, no trabaja bien la placa solar. Y el agua también es fundamental. Aparte, eso ahora, en este proyecto de ahora, pero los intereses ulteriores a futuro, con ese agua, lógicamente los agricultores pierden sus derechos de agua. Una vez que ya el terreno cambia de uso, ya los pierden. Así que el agua también es un recurso importante, como sabéis, es escaso, muy valioso, y puede ser que estas empresas estén también especulando con este recurso. Natalia Corbalán, mil gracias y de verdad aquí estamos para lo que necesitéis, ¿eh? O sea que este es un combate que hay que dar, cuantos más juntos mejor. Gracias mil. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros por la difusión y el interés. Gracias. Gracias. Y gracias de verdad a todo el equipo de SOS Rural que ha hecho que Natalia se quedara de una televisión en Murcia donde estaba un rato para poder hablar con nosotros de este asunto que es absolutamente clave. ¿Por qué? Vamos a ver. Si usted de verdad piensa que las señoras Rivera y Agessen o Apagensen son ideológicamente personas convencidas de la necesidad de tal, o sea, bien, todos podemos creer en el mundo de la ilusión. Pero toda esta transformación energética tiene detrás una cantidad enorme de intereses económicos no confesados y que van saliendo a la luz ahora. ¿Y el resultado cuál es? El resultado que lo paga usted. España es el único país de Europa después de la Segunda Guerra Mundial que ha tenido un apagón íntegro de 24 horas. Es alucinante. Y además sabemos ya por qué. Hay una institución europea que se llama ENTOS, si no me equivoco. Y ENTOS es un organismo, es una institución pública que se dedica al estudio de estas cosas y ha hecho un informe, bueno, sí, cogiéndosela con papel de fumar y todas esas cosas, con guante de goma, tratándose de electricidad, para decir que, bueno, el gobierno no se mete, pero el veredicto es evidente. Es el exceso de apuesta por las renovables lo que ha provocado el apagón, que es una cosa que todos sabemos. En fin, Mónica Fuster nos lo cuenta y abrimos debate. Un año después del apagón, el Gobierno guarda silencio sobre las causas. El apagón del pasado 28 tuvo un origen multifactorial. Lo más importante que les quiero transmitir es que según vayamos teniendo certezas, vamos a trasladar la información, pero sobre todo también vamos a poner las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir. Unas medidas que todavía no han ido a la raíz del problema porque no se ha investigado. Quien sí ha indagado en lo que ocurrió ese 28 de abril ha sido el panel de expertos europeos. Se trata de una división encargada del análisis de incidentes graves en la red eléctrica europea. Este organismo ha publicado un análisis del apagón que afectó a España y Portugal, y sus conclusiones han arrojado algo de luz. Ese día, en apenas segundos, comenzó una cadena de desconexiones en la generación eléctrica. Al mediodía y en menos de un minuto se perdieron más de 2,5 gigavatios de producción, un 10% del suministro nacional. Pero, ¿de dónde venían esas desconexiones? La mayor parte procedía de instalaciones solares y eólicas situadas en diferentes puntos del país. Autonomía. Autonomía que da independencia, que da competitividad, recursos autóctonos. Precisamente esa ha sido la política de este Gobierno desde el año 2018. Apostar por donde tenemos la gran ventaja que se ha demostrado también ante esta etapa de volatilidad, que son las energías renovables. Recursos, muchísimos recursos, capacidad por parte de las empresas y el tejido productivo. Desde luego que el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Hormuz.
El Ministerio de Transición Ecológica sigue obcecado con su apuesta por las renovables y mientras cierran centrales nucleares y el gas corre riesgo de no llegar, Almaraz debe cerrar en 2027. Las energías verdes no son capaces de sostener la gran demanda energética. El informe describe cómo varios parques solares y eólicos se desconectaron casi al mismo tiempo en provincias como Granada, Badajoz, Sevilla o Segovia. Esa pérdida repentina de generación provocó un aumento en la tensión en la red y una caída de la frecuencia eléctrica. En cuestión de segundos, la red de España y Portugal perdió sincronía con el resto del sistema eléctrico europeo. Minutos más tarde, la red ibérica ya estaba completamente separada del sistema continental. El informe también señala otro factor clave: la baja inercia del sistema eléctrico en ese momento. A mediodía, con una gran cantidad de generación renovable conectada y pocas centrales en funcionamiento, la red tenía menos capacidad para absorber perturbaciones rápidas. Sin grandes turbinas girando para estabilizar la frecuencia, la reacción del sistema fue más lenta de lo necesario. El resultado fue un fallo en cascada que terminó provocando el colapso de la red eléctrica en la península, cuya recuperación llevó varias horas. Y mientras Portugal restableció su red pasada la medianoche, España completó la restauración alrededor de las 4 de la madrugada. Las conclusiones definitivas sobre las causas y las posibles responsabilidades se conocerán en el informe final que publicará el panel europeo en los próximos meses. Gracias, Mónica. Bueno, aquí hay una persona que ha formado parte de la gente que veía el cuadro en su momento. Don Juan Iranzo. Efectivamente, yo fui consejero de Red Eléctrica, teníamos de vez en cuando el consejo en la propia sala de operaciones y recuerdo perfectamente que estaba toda la red recogida, todas las centrales y en un margen a la derecha estaban las renovables e iban introduciendo las renovables con cuentagotas, con muchísimo cuidado para no desestabilizar el sistema y utilizando de base fundamentalmente energía nuclear y gas natural, en este caso centrales de ciclo combinado. Por tanto, eso es lo fundamental, conseguir siempre la estabilidad del sistema. Y en ese sentido, yo creo que ese día, y lo hemos comentado incluso yo creo que aquí en alguna ocasión, el objetivo era incrementar hasta el 80% la aportación de las energías renovables al sistema, entre otras razones para justificar que esos días se iba ya a hacer definitivo el parón nuclear en España, que la energía nuclear no era necesario, cuando es una energía de base que no solo garantiza el abastecimiento en base, sino que garantiza la estabilidad del sistema junto con el ciclo combinado. Ojo a esto que dice Iranzo, que efectivamente lo hemos dicho aquí, él lo ha dicho aquí y que es muy importante. El apagón ocurrió porque deliberadamente buscaban probar hasta dónde podían llegar. Eso es. Y calculando con el pie. Yo lo he comparado con Chernobyl, que fue precisamente un experimento que saltó por los aires. Pues en este caso no se puede jugar precisamente con esta situación, porque además, como muy bien has dicho tú, se trata del mayor apagón occidental desde la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias económicas gravísimas y con víctimas mortales, como también se demostró, y se ha olvidado, generó una serie de víctimas mortales. Yo creo que hay que diversificar las fuentes de abastecimiento y hay que utilizar cada energía en función de las posibilidades que ofrece. Y en este sentido, parece que el mix que en este momento tenemos en España es bastante adecuado. Un 20% de energía nuclear, que es una energía de base, que hay que recordar que produce unas 7.200 horas al año frente a las renovables que como mucho producen 1.500, 1.700, como muchísimo al año, conseguir esa base y esa garantía de abastecimiento y de estabilidad del sistema. Luego utilizar diferentes energías en función de las posibilidades. Y lo que me parece una barbaridad es precisamente lo que llamamos los economistas el coste de oportunidad. Establecer paneles solares, instalar paneles solares en aquellos lugares que son altamente productivos, porque precisamente en este momento el aceite es uno de los sectores más competitivos que tenemos. Claro. Trigo, pues a lo mejor el coste de oportunidad es menor, pero en este caso. Y luego, por otro lado, sí que me parece enormemente preocupante que por razones ideológicas, políticas, populistas, se llevara un apagón generalizado y que por razones, en cierta medida populistas, pero también probablemente económicas, poco claras y poco transparentes, se esté cometiendo estas aberraciones. Alberto. Pues yo creo que el profesor lo ha explicado muy bien. Creo que lo primero, que el informe ha dicho lo que creo que todos esperábamos, se sabía, se negó por parte del Gobierno desde el primer momento, dato que da pistas sobre dónde está la verdad y dónde está
la mentira y la falta de racionalidad. Lo explicaba muy bien el profesor. Aquí hay una serie de decisiones que no son racionales, sino que son ideológicas, políticas. Yo, si me permite el matiz, diría de fanatismo. Es decir, porque cuando algo no obedece o se aparta por completo de la razón, pues ya estamos hablando de puro fanatismo. Pero claro, no es un fanatismo, por así decirlo, ingenuo, idealista, sino es un fanatismo criminal, que tiene gravísimas consecuencias, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito personal. Creo que claro, que hay que contextualizar. Esto es el culmen de un camino que se ha llevado en España durante décadas. Es decir, vemos en el ámbito, por ejemplo, de la energía nuclear, de la demonización de la energía nuclear, que tanto bien en términos racionales aporta al mix energético, estabilidad al sistema, inercia, pues claro, nos encontramos que ya no solo es que esté el PSOE ahora mismo, sino como el Partido Popular celebraba y se atribuía el cierre de Garoña. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho al principio del programa, ¿eh? Es decir, ahora hay un partido que tiene que neutralizar a ciertas bases que lo que están viendo es, pero chico, nos has llevado a la ruina. Y dice, no, yo ahora estoy por la energía nuclear. Coño, bueno, pero eso, ahora, eso es indignante. Totalmente. Eso es indignante. Claro. Por eso se enfadan mucho cuando hablamos de la estafa, pero es que tenemos la obligación de poner sobre la mesa este contexto político. Y parece que muchas veces se olvida que Ursula von der Leyen es del Partido Popular y su vicepresidente primera es del Partido Socialista, pero que además tiene una responsabilidad directa en este asunto, Teresa Rivera. Esto es un paréntesis, pero es que me lo ha traído a la cabeza. ¿Es verdad que hoy ha llevado el PP a las Cortes, creo que era una proposición no de ley, creo recordar, contra la regularización de inmigrantes ilegales, etcétera? ¿Qué viste usted? Sí, sí. ¿Pero el PP no había votado a favor de la toma en consideración del asunto? Claro, bueno, pues esta es otra parte de las estafas y nos pasa también en el ámbito, por ejemplo, es muy frecuente en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones, yo también soy concejal en Las Palmas de Gran Canaria, que de repente traen algunas medidas para adoptar medidas compensatorias para evitar cualquier, por ejemplo, temas de pacto verde o de acuerdos comerciales como puede ser Mercosur. Y lo sorprendente, y lo que hay que decir, hombre, si tú eres quien ha promovido y aprobado en Bruselas, claro, aquí, todas las consecuencias, no vengas ahora como para pretender solucionarlas. Eres tú el causante y por lo tanto lo que hay que hacer es revocar esas este políticas. Tema es importantísimo. Antes de dar la palabra a Óscar Rivas, una cuestión muy importante también. El argumento general del Gobierno, y hoy hemos visto un post en X del PSOE absolutamente desvergonzado sobre este asunto, es que España tiene la luz más barata de Europa. Creo que podemos ver además cómo lo anunciaba el Partido Socialista en sus redes sociales con completo descaro. Tenemos el gráfico, ¿verdad?, del PSOE. Precios de la luz en Europa. Y te saca, a ver, España, fíjate qué barata es la luz. Manuel Fernández Ordóñez les ha corregido en la misma red social, recordando una cosa muy notable. El precio que está poniendo el PSOE es el precio del mayorista, no el precio que está pagando el ciudadano. Claro, que es lo que vamos a ver ahora mismo, si os parece, podemos ver el siguiente gráfico, donde el mafo bueno, como se le llama, explica, tenemos los dibujitos, ¿verdad? Claro, o sea, la más barata, nada, al revés, de las más caras. Eso es. Ahí estamos. En fin, bueno, esto para que vea usted cómo nos engañan, o lo intentan, don Óscar Rivas. Sí, me hacía gracia cuando hablabas de idealismo, refiriéndose, supongo, a Teresa Rivera y tal, pero ni siquiera fanatismo, Alberto, porque el fanático cree vehementemente en lo que está defendiendo. Y esto no tiene ninguna vehemencia en la defensa ¿de qué? Del negocio. Lo que defienden es negocio. Es que preferiría el fanatismo, siendo muy negativo, al interés que tiene esta gente por lucrarse, por llenarse los bolsillos, ¿no? Pero aquí habéis abierto varios melones, no voy a tocar el de la inmigración, pero Juan se ha referido a la gravedad que supone el talar los olivos por la importancia que tiene. Es que somos líderes mundiales en España, es que producimos y explotamos el 50%
de la riqueza natural del mundo. Es decir, supone también esto, que me parece fundamental, porque siempre se puede decir, oye, mira, es que vamos a meter esta medida porque va a generar empleo, pero es que el empleo que genera el olivo asciende a 350.000 agricultores. Aparte, la dieta mediterránea, es decir, atiende un estilo de vida, pero sobre todo es un legado. Es que había olivos en España antes de que España se llamara España. Ciertamente. Y llegan estos tíos y nos lo quitan. Y además lo que daña es comprobar que la estrategia es la misma que utiliza el PSOE en los territorios donde gobierna el PSOE. A nivel nacional, estos no. Bueno, yo tengo en Galicia mi chiringuito, lo tengo también en Andalucía, y si lo relacionamos, bueno, pues venga, vamos, tráete tú la empresita de Galicia aquí, y seguramente ahí, allá también medro, porque esto no tiene otro sentido, ¿no? Pero lo del apagón también es claramente lo mismo, porque Red Eléctrica también, seguramente en un momento dado, mantuviera ese equilibrio, ese 20% de base que has señalado, pero ha ambicionado más. Y ya pero eso ha sido puro populismo para justificar el cierre de las centrales nucleares, que es un asunto enormemente grave y que hay que denunciar y hay que tratar de frenar. En este momento la energía nuclear está en expansión en todo el mundo y yo no pensé que lo volvería a ver, y yo me dediqué profesionalmente a la energía nuclear en la Empresa Nacional de Uranio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no solo se está hablando de prolongar la vida útil de las centrales nucleares, sino de nuevos reactores de seguridad pasiva de 300 megavatios, y en Alemania se ha aprobado ya el primer reactor nuclear de fusión, experimental de fusión. Así, Sí, por vez primera. Después de la barbaridad que hicieron con el cierre de las centrales nucleares. Vamos a hacer nota al pie de página, porque lo bueno que tienen aquí a un profe es eso. La energía, sabe usted que la energía nuclear convencional es de fisión. Sí. Esta es de fusión. La de fusión se supone que puede producir, no me sé la cifra proporcionalmente, pero una cantidad de energía mucho mayor durante mucho más tiempo. Es la energía del Sol. El problema es conseguir la fusión y mantener el magma, porque tiene que estar a 5 millones de grados centígrados. Efectivamente, utiliza como materia prima deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno. Por tanto, está en el agua del mar, la abundancia es ilimitada prácticamente. De tal manera que eso es muy interesante. Pero en España no pedimos en este momento centrales nuevas, sino alargar la vida útil de las centrales nucleares. Y Almaraz es urgentísimo tomar la decisión, porque hoy ha parado para su última recarga y se puede empezar a desmantelar dentro de un año. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente del coste del kilovatio hora de origen nuclear es la repercusión de la inversión. De tal manera, porque la inversión es altísima, de tal manera que si está amortizada va a producir energía muy barata. Y además se puede alargar la vida útil hasta 60 e incluso 80 años, porque todas las centrales nucleares españolas, salvo dos, son de origen norteamericano y siempre se construyeron con una gemela. Y a esas gemelas en Estados Unidos, con todas las garantías, se les ha alargado la vida hasta 80 años en el caso de Almaraz. Por tanto, tendríamos una energía garantizada, muy barata y de base, como hemos dicho. Por tanto, se puede cometer un error gravísimo, y miren que este gobierno ha cometido errores que vamos a pagar durante muchos años si se cierra el actual parque nuclear. En fin, oiga, esto hay que saberlo. Claro. Y más cosas que vamos a aprender dentro de un instante. Ahora nos vamos a la publi y vamos a empezar a hablar de medidas concretas, de lo que el Gobierno pretende hacer, de cómo nos están engañando con la cuestión de del salario medio, y que la gente tome conciencia. Publi y lo vemos. ...2307, 2207 en Canarias. Estamos hablando de como decía el celebérrimo Alfredo Amestoy, primero de la televisión, mirando la peseta, en este caso el euro. Total, claro, porque tiene que tomar medidas contra la guerra, decía BTV. Anda que ya les vale. Empezando por la cuestión de la energía. Todo lo que usted no está pagando de luz, en realidad lo está pagando vía impuestos. Porque la excepción ibérica consiste en eso. Es toda una gigantesca engañifa. Y por eso hay que empezar a poner los números encima de la mesa. ¿Y qué números? No lo saben. ¿Qué es lo que ha quedado hoy de manifiesto cuando en los pasillos del Congreso se ha cruzado Mónica García en una pregunta que le habían hecho al ministro Bolaños, el prodigioso Bolaños? El momento ha sido así. Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Mónica García.
voy a hacer una pregunta a Bolaños. Dice la Mónica García que ha pasado por allí, ¿seguro? Y Bolaños dice, no, medidas de protección de la vivienda no van a entrar, porque no saben lo que va a entrar. Es el mismo gobierno, ¿eh? O sea, es absolutamente terrorífico. Yo no sé si tienen que entrar o no medidas en materia de vivienda, porque además cuando la izquierda habla de medidas en materia de vivienda consiste en que los ocupas no se vayan. Básicamente es lo único que les preocupa. A eso se refería Mónica García. Y a regular los precios. Y a topar, efectivamente. Es lo único que les preocupa. Hacer más suelo para hacer más casas, eso no les preocupa, porque eso es lo único que bajaría el alquiler. Y a mí lo que me deja, ahora veremos algunos ejemplos concretos, a mí lo que me deja literalmente de piedra es el hecho de que esta gente tenga el cuajo de en una situación como la que estamos viviendo, abstenerse deliberadamente de tomar ninguna medida. El viernes vamos a ver lo que dicen que van a hacer, pero por lo que les hemos oído, le preguntaban a María Jesús Montero que si bajaba los impuestos y se descojonaba, perdón por la palabra, pero para ese tipo de risa no se me ocurre otra, más precisa. Es que hay que tener en cuenta que básicamente la situación actual lo que ha provocado es una elevación de los precios de la energía fundamentalmente como consecuencia de la contienda. Hoy de hecho se ha alcanzado el récord de 107 de cierre en el petróleo porque se ha bombardeado precisamente una instalación de gas. Hay que ver cuáles son los efectos económicos que provoca esta situación. En primer lugar, evidentemente inflación. Por cada $10 que suba el barril del petróleo, el efecto inflacionista no evitable en España es de 2 décimas, que además puede generar una espiral inflacionista. Y el efecto sobre el crecimiento es por lo menos de 1 décima. Y luego, por otro lado, se pueden producir destrucción de infraestructuras muy importantes, con lo que se podía prolongar en el tiempo el precio de las materias primas. Por tanto, ¿eso a qué nos lleva? Aquí hay que tomar una serie de medidas y que yo siempre las veo desde el punto de vista fiscal, porque hay que tener en cuenta que tenemos un sistema fiscal en España clarísimamente confiscatorio, pero es que en el caso de la energía es espectacular. Es que repasando, en el caso de la energía eléctrica tenemos un IVA que nuevamente ha retornado al 21% y que el viernes se debería establecer en el 5% y un impuesto especial del 5,11 que habría que eliminar, que es lo que a lo mejor hacen, pero probablemente lo paguen las compañías energéticas con una especie de recargo. Con lo cual después lo van a repercutir de nuevo. Efectivamente, con lo que lo van a repercutir. Por tanto, la recaudación se mantendría y nosotros seguiríamos pagando más cara la energía. Es que hay que tener presente que en el caso de la gasolina y el diésel existe un IVA del 21% más un recargo en el caso del diésel de 39 céntimos por litro y en el caso de la gasolina de 49 céntimos por litro. Quiere decir que aproximadamente el 50% del precio final es la repercusión de la fiscalidad. Y luego, por otro lado, en el caso del gas natural, todavía peor, porque tenemos el IVA nuevamente al 21%, tenemos el impuesto de hidrocarburos sobre el gas consumido y además existen tasas de transporte, tarifas en muchas comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Por tanto, es evidente que hay que desfiscalizar o reducir enormemente la fiscalidad. Y yo sé lo que hay que hacer, que creo que es bajar la fiscalidad, y creo que sé lo que no hay que hacer, que es lo que me temo que puede ocurrir. En primer lugar, y eso es lo que proponía precisamente el ala comunista, en primer lugar, topar los precios. Hubo hasta una propuesta de ley de precios topados. Eso sería una barbaridad porque lo que generaría es escaseces, como se ha demostrado en todos los países comunistas. En segundo lugar, una de las ocurrencias es precisamente crear empresas públicas paralelas. En este caso, una red de supermercados públicos que sería mucho más ineficiente. No, han descubierto la Unión Soviética, es maravilloso. Eso es. En pleno siglo XXI han descubierto la Unión Soviética. Y luego, por otro lado, sí que me temo que lo que quiere la parte más de izquierdas del gobierno es precisamente seguir topando los alquileres y favorecer a los ocupas el establecimiento de ocupas. Y eso es enormemente perjudicial. ¿Por qué? Porque al final lo que penaliza es el alquiler. Lo que penaliza el alquiler normal. Obliga a los arrendatarios a tomar una serie de medidas tan restrictivas y con unos precios tan elevados que la gente normal no puede acceder a un horror. Perdóname, Óscar, es que quiero preguntar a Alberto ellos qué van a proponer. Bueno, 3 ideas muy rápidas. La primera, el gesto. Es decir, que socios de gobierno se contradigan en público, en el pasillo del orden del día, pone de manifiesto que se está complicando. Ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Está pasando algo, y desde mi punto de vista, la desesperación, especialmente de la izquierda del PSOE, de los comunistas, porque están desapareciendo en cada convocatoria electoral. Eso por un lado.
Lo segundo, por supuesto, que es sorprendente cómo el Gobierno retrasa una medida absolutamente evidente que hay que adoptar, que es rebajar la fiscalidad sobre una materia prima esencial que se está encareciendo, que los combustibles fósiles, como la deflactación del IRPF como consecuencia de la inflación, para que se acompase recaudación con la vida, del nivel de precios, para que sea asequible la vida de los demás. Pero el Gobierno es totalmente indiferente a la vida de los españoles y mantiene esa situación. Prefiere seguir recaudando más. Esto es gravísimo. Y también en esa línea, y hablando de algún punto de actualidad, hay que recordar que en esto de Extremadura y temas de programa y posibles gobiernos, el Partido Popular se está negando o resistiendo a quitar el impuesto a la nuclear, que precisamente es de lo que estamos hablando. Es decir, oye, es algo que permitiría abaratar la vida de todos los españoles, pero el Partido Popular en Extremadura no quiere renunciar a esos ingresos, que no los necesita, por otra parte, porque estamos en récord de recaudación, aunque solo sea por la propia inflación, ¿no? Esto yo creo que merece alguna reflexión por parte de todos, ¿no? Esto hay que explicarlo, Alberto, porque la mayor parte de la gente lo ignora, y de hecho yo ignoraba el detalle. Es decir, ¿hay un tipo de impuesto específico que solo percibe Extremadura por la central de Almaraz? Las nucleares. No, todas las nucleares. Tienen que pagar las nucleares. Efectivamente. En su territorio. Y es autonómico, sí. En su territorio. En su territorio. Pero vale. precisamente es una fiscalidad que es verdad que hace casi inviable la prolongación de la vida útil, porque si no se reduce una fiscalidad que es claramente confiscatoria e ineficiente, no tendremos esa energía tan barata que deberíamos de tener. Podría renunciar. Podría este es el tema, podría renunciar. Claro. Es decir, pero que el la Partido Junta Popular, que dice que está a favor de que se mantenga la nuclear, con su fiscalidad, porque no hay que olvidar que el que complicó más la fiscalidad de la nuclear fue Mariano Rajoy, un gobierno del Partido Popular. Y en este caso concreto, en un territorio del Partido Popular, es el Partido Popular quien no quiere renunciar a la fiscalidad que grava la generación eléctrica de la nuclear. Es decir, que el coste de las estructuras del Estado de las autonomías hace menos eficiente nuestra capacidad de generar energía. Entre otras cosas, efectivamente. Ah, quede claro. Pues yo esto nunca lo había visto tan claro. O sea, que siempre, Rajoy siempre se aprende aquí algo. Rajoy lo que hizo es subir impuestos, acrecentar el gasto público y quitar desgravaciones. Sí. Pero para esa gente joven a la que se desgravaba, entre ellos me encontraba yo, la vivienda cuando tienes una hipoteca, se la quitó. Y por supuesto, después de haber prometido lo contrario. Sí. De haber llegado al poder justo con lo contrario. Es decir, aquí tenemos a un maestro, es decir, en economía, lo que hizo Rajoy fue lo contrario de lo que predicaba, pura socialdemocracia. Es así, no había ninguna diferencia entre la socialdemocracia y la política económica. Y además, en un momento de crisis donde se habla de rescate y tal, lo que hizo es no reducir para nada los asesores y toda esa masa que sobraba de excedencias de la administración y subir el gasto público. Y con mayoría a costa de impuestos y a costa de agravar más los bolsillos españoles. Y además muy mal asesorado con el que en teoría sabía que era Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda, que fue el culpable de toda esa situación. Hay que recordar que en el primer Consejo de Ministros, creo recordar que era, no sé si el 21 o el 23, creo que el 23 de diciembre del 2011, todos esperábamos que se derogara la ley de memoria histórica. Y lo que hicieron es subir el tipo marginal del IRPF. Como le dije a Cristóbal, digo, si tú sabes muy bien que eso es pura demagogia, que ahí no se recauda en los niveles medios. Por eso también me sorprende que los sindicatos se nieguen a bajar los impuestos, si en teoría defienden a los trabajadores, que es clase media, que son los que de verdad pagan los impuestos. Bueno, pues fue el señor Montoro, que se lo sabía, el que llevó a cabo una situación fiscal prácticamente insostenible, sin lugar a duda. Bien, como decía, a decir verdad, los países de nuestro entorno tampoco es que hayan sido muy ágiles a la hora de establecer medidas, ¿no? Nos podemos remontar una semana y eran Croacia y Hungría que optaron por el topaje, cifrando más o menos en 1,50, 1,55 el diésel. Y después estaba Portugal, que eso sí, redujo unos céntimos por litro. Pero miras a Italia y Salvini ha dicho, no sé si fue ayer o hoy, que seguramente tope el precio en 1,90, con lo cual han ido ganando con el tiempo. No somos los únicos que nos aprovechamos o el único gobierno que se aprovecha de los impuestos, porque cada semana que transcurre, claro, evidentemente el barril sube, tú lo has dicho, está en 110, con lo cual el topaje también sube, ¿no? en esa medida, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Bueno, y Alemania también lo que ha hecho se ha limitado a reducir los ajustes de las gasolineras
a una vez al día y además establece como el mediodía, con lo cual tampoco es que el resto de países estén actuando con mucha más agilidad. Pero la diferencia ¿no? es la base de la que partes. Claro, no, eso es evidente. Es decir, pero efectivamente yo veo por ahí, Alberto, por donde has sido tú, ¿no? Es decir, la indiferencia de este gobierno ante el pueblo al que teóricamente representa. No le importamos absolutamente nada. Va exclusivamente a lo suyo y ya está. Es decir, y eso no va a cambiar. Pero fijaros... Me vas a perdonar que luego discrepe. El viernes tenemos ese decreto, que es otro decreto engendro, pero tú hablabas de la vivienda. Lo que a mí me parece una anomalía absoluta es que la vivienda se centre en el alquiler y que se haya desahuciado como una posibilidad cierta a corto o medio plazo el tener propiedad, porque España fue siempre, y eso Carlos H. insiste mucho, un país de pequeños propietarios, sí, sí. y eso se ha roto. Y claro, hablabais de Podemos, de que está desapareciendo Sumar, claro, es que el PSOE está totalmente podemizado. ¿Para qué necesitas comunistas si lo tienes en el propio gobierno? Si es que no hay otra. No, pero te decía que sí que les importamos muchísimo, porque antes decíais, ¿dónde ha ido el dinero? Con un incremento de recaudación de 190.000 millones desde que gobiernan. Pues a comprar votos. O claro, sea que sí que les interesamos, porque es la teoría de Buchanan de la public choice. Los gobiernos no gobiernan en la mayoría de los casos pensando en el bien común, sino en el bien de sus electores. Y en España, otro de los problemas que ya hemos alcanzado es que precisamente se ha cumplido el mal inglés. El mal inglés es que cuando Margaret Thatcher llega al poder se encuentra que hay mucha más gente recibiendo del sector público que los que aportan en el sector privado. Pues eso ya lo hemos superado en España. Recibimos, porque yo soy funcionario, 18.600.000 personas del sector público, entre pensionistas, parados, subvencionados, etcétera. Y desde el sector privado aportan, no aportamos, porque yo también estoy, 18,3. ¿Y cuál es la media salarial en la empresa privada en relación con la pública? Es que encima es más baja. La media salarial es lo que aportamos a la media salarial vamos. Y es muy interesante ver el crecimiento del salario medio de los españoles en lo que ha consistido. De todos los gráficos que tenemos, queridos, en el punto 5, me gustaría ir a los 4 últimos, que son unas mediciones que hemos visto, yo lo he visto en Israel Cabrera, para otros tuiteros que lo han sacado sobre datos hechos con el Instituto Nacional de Estadística y que son francamente interesantes. O sea, cuál es la evolución del salario medio español y su composición. Y creo que podemos ir viéndolos uno por uno y los vamos comentando. Realmente el salario medio de los españoles prácticamente no ha crecido. Ahí tenemos crecimiento del salario medio y de la pensión media, en términos reales. ¿Cuánto ha crecido el salario medio? Un 0,2%. La pensión media, un 16,4%. ¿Con qué se paga la pensión media? Con el salario medio de los ciudadanos, entre otras cosas, pero ya no, fundamentalmente. Efectivamente, en teoría, como es un sistema de reparto, las rentas, en este caso de pensiones de hoy, se tienen que pagar con las aportaciones de los cotizantes de hoy, pero no se paga, porque ya desde hace tiempo el déficit de la seguridad social es espectacular. Qué poco se habla de eso. Del orden de 70.000 millones. El sistema es absolutamente insostenible, pero precisamente esa situación también de déficit se produce a pesar de la subida de esa reforma terrible que llevó a cabo el hoy gobernador del Banco de España, siendo entonces ministro de la Seguridad Social, que lo que hizo es mantener la insostenibilidad. Me parece que esa es una situación que explica, en primer lugar, que el sistema de pensiones es insostenible y, en segundo lugar, que el modelo es injusto, obviamente. Es injusto, pero a ellos les interesa. Porque tú dices que a ellos les convenimos porque efectivamente pagamos impuestos, pero lo que a ellos les interesa es que vayamos a ese estado de dependencia al que tú aludías anteriormente, donde cada vez sea más dependiente de un gobierno y a mayor dependencia, mayor sanchismo. Alberto, eso es así. No hay que olvidar que hay teóricamente un pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema, que la manera de huir de la realidad es no reunirse, no sacar conclusiones, porque la verdad no se puede ocultar durante mucho más tiempo, ¿no? Y sorprende también el consenso político, ¿no? Ahí Vox es el que se sale y es señalado como siempre para ocultar esta realidad y ponerlo de manifiesto, es decir, esto tal y como está estructurado es insostenible. Habría que cambiar o tomar alguna medida para hacerlo sostenible. Y volviendo a lo que explicaba antes el profesor Iranzo, claro, efectivamente vemos que hay unos políticos entregados a la causa de mantenerse en el poder,
y les da absolutamente igual la sostenibilidad del sistema. Y lo que quieren es que todos dependan de unas prestaciones. Y yo no he visto el siguiente gráfico, pero supongo que habrá uno que explique la brecha fiscal. Lo que le cuesta el trabajador al empresario y lo que de verdad recibimos. Segundo gráfico. Vamos al segundo gráfico. El siguiente, de estos que hemos visto hoy en redes, en internet, son 4, sube a total. Crecimiento de los componentes del salario medio en términos reales. ¿Qué es lo que más ha crecido? Cuando la fiscalidad. Los impuestos. Claro, evidentemente. O sea, es alucinante. El salario medio ha crecido. O sea, en realidad el salario medio no ha crecido. Lo que ha crecido es lo que usted está pagando. Y cotizaciones incluidas, porque es otro de los factores que se ven ahí en este cuadro. El gobierno efectivamente puede jactarse de que ha crecido el salario medio, pero es, una vez más, un maquillaje. Y sobre todo es un maquillaje injusto, no digo ilegal, pero injusto, porque hay que tener presente que la fiscalidad debe responder a la capacidad de pago del contribuyente, y en este caso no se produce, tanto por las subidas que se han producido como por no deflactar la tarifa, porque hay que tener en cuenta que lo que llamamos fiscalidad en frío es lo más injusto que existe. Es decir, el poder adquisitivo a lo mejor cae porque crece menos el salario que la inflación, pero tú puedes ir escalando en la tarifa de la renta precisamente porque te suben el salario, pero no tienes mayor poder adquisitivo, sino menor, y pagas más impuestos. Claro. Por tanto, esa fiscalidad en frío, cuando menos, es una inmoralidad que lleva aplicando el gobierno desde el primer día. Tercer gráfico, vamos al siguiente. La verdad es que esto es una joya, esto que ha salido. Si usted es tuitero, en mi línea de X los he colocado los 4 porque me parece fantástico. Crecimiento del salario medio y la productividad por ocupado en términos reales. Pues hay un valle que son los años de la pandemia, esos efectivamente no cuentan, pero lo que se ve es que nosotros productividad no hemos recuperado nada, al revés. Es que eso es gravísimo. Precisamente yo soy partidario de fuertes subidas de los salarios siempre que aumente intensamente la productividad. Claro. Y en España somos de los pocos países europeos en los que ha bajado la productividad en los últimos años. Y eso es enormemente grave. Y lo que hay es que precisamente mejorar la formación, lo que hay que invertir en tecnología. Y sin embargo, estamos haciendo todo lo contrario. Y eso que provoca una pérdida de competitividad muy importante que lo pagaremos a medio y largo plazo. Alberto. Sí, recuerdo desde Vox, lo explicaba muy bien José María Figaredo, no recientemente, sino ya esto viene de antiguo, como el español medio era no un 1000-eurista, sino un 2000-eurista estafado por el Estado. Sí, efectivamente. Y porque, claro, ahí es donde se va el dinero, es decir, lo que le pagan o el coste de empresa, que el coste total por parte de la empresa y lo que realmente queda en el bolsillo del trabajador. Y recuerdo una reunión con unos empresarios gallegos bastante avispados e indignados con esta situación, en la que decían, oye, hay que hacer lo posible para que dejemos de ser nosotros los recaudadores del Estado. Porque estamos dando la cara o asumiendo el coste político del dinero que el Estado quita a los trabajadores. Nosotros queremos poder pagar íntegramente todo el coste que tiene para nosotros cada trabajador y que después venga el Estado y le quite lo que le tenga que quitar. Pero es que parece que se lo estamos quitando nosotros. Por eso dijo Garamendi aquello que se malinterpretó, porque Garamendi lo dice todo de tal forma que se malinterpreta. El pobre es así, ¿qué se le va a hacer? Pero tenía sentido desde su punto de vista, es decir, que sea el trabajador el que tenga que pagar después. Yo ya se lo he pagado por anticipado, que sea él luego al que le va Hacienda con la navaja. Efectivamente. O por lo menos el informe de cuál es el coste total. En las nóminas ya desde hace muchos años, los que somos empresarios sabemos que en la nómina teóricamente viene ya desglosado y el coste total de empresa. Pero no viene el coste precisamente de la seguridad social para la empresa, etcétera. Sí aparece. Claramente. Sí aparece todo. ¿Y quién se ve la nómina? Ya, este es el problema. Yo soy partidario, insisto, que aumente la competitividad de las empresas. Y en ese sentido, los costes laborales no deben de crecer, lo que debe crecer es la productividad y por tanto los salarios vinculados a lo mismo. Yo siempre he dicho que los salarios deben de crecer en función de la productividad. Si la productividad aumenta mucho en un sector, en una empresa, pues pueden subir los salarios y caso contrario lo que hace es destruir empleo, porque los ajustes se producen vía precios o vía cantidades, de tal manera que una subida muy importante de salarios que no vaya acompañado, que no se ha producido en España, de una subida de productividad, lo que provoca es menos empleo. Producir lo mismo más caro pero con menos. Y pérdida de competitividad empresarial. Claro, pero es que es clave. También tiene los flujos migratorios que para mí me parecen fundamentales porque no viene lo que el país necesita. Claro. Traemos mucho, es decir, gente que no va a aportar, que va a recibir más de lo que ofrece al Estado
y que encima va a suponer un coste, pero es que aparte los que vienen son una mano de obra no cualificada. Pero hay un exceso tan brutal de mano de obra que evidentemente eso nunca va a hacer que suban los salarios. Pero hay muchos puestos de trabajo que no se cubren, porque Claro. precisamente lo que es bastante sorprendente, y yo lo he sufrido también como empresario del sector aeronáutico, es que en España no había suficiente mano de obra para mantener los aviones y los teníamos que traer del exterior legalmente. Tardábamos unos 9 meses en conseguir la autorización, lo que es completamente absurdo. Que no estaba en la lista de puestos de difícil cobertura, claro. Efectivamente. No, hombre, es que hace no mucho, y sigue siendo así, la sobrecualificación en España era brutal. De hecho, éramos líderes en sobrecualificación, es decir, estudiábamos materias, carreras que después no se aplicaban en el mercado de trabajo. Y sin embargo hay otras profesiones que son muy demandadas, pero que no tenían gente para cubrirla. Cuarto gráfico, vamos a un cuarto gráfico sobre los salarios y luego dos asuntos que me han llamado la atención y que quiero plantearles a nuestros, en realidad tres. Este es crecimiento del salario medio y el precio de la vivienda en términos reales. Esto es insostenible. La vivienda... Sí, perdóname, Juan. 10 salarios aproximadamente brutos totales hay que dedicar para adquirir una vivienda en España. Eso es inaudito. Vinculado a ese escaso crecimiento de los salarios, como decíamos, y ese manténlo por nuestros pecados, ese escaso crecimiento de la productividad, pero también por el incremento espectacular, como se ve ahí, del precio de la vivienda, que nuevamente es por la política populista de este gobierno. Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, les cuesta unos 3,5 salarios brutos comprar una vivienda. Aquí hay que tener en cuenta, en primer lugar, que como tú dices, no hay suelo edificable. Eso es un tema regulatorio, administrativo. En segundo lugar, los periodos desde que se inicia el proyecto hasta que se termina puede llegar y se entrega las llaves a 10 años, lo que hace enormemente caro el proceso. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que la ley de la vivienda ha hecho inviable prácticamente la construcción de viviendas, porque independientemente del lugar, tú tienes que dedicar el 35% de esas viviendas a vivienda social, a lo mejor en el barrio Salamanca. De tal manera que por todas esas circunstancias se ha producido una escasez de oferta, se construyen unas 80.000, 100.000 viviendas al año, cuando por lo menos necesitamos nuevas unas 250.000, tenemos un déficit que ya ha estimado el Banco de España en 750.000, y ¿eso qué quiere decir? Que si la oferta es muy inferior a la demanda, los precios se disparan, y eso es lo que estamos viendo. Bueno, es que también está el tema, y lo incido otra vez en ello, el tema de la inmigración. Tú lo apuntabas al principio del programa, están entrando en España 600.000 personas. Claro. Es decir, tú hablabas, dices, bueno, habría que construir 250.000 viviendas en España, pero es que entran 600.000. Con la nueva regularización, es decir, van a entrar otro bien y pico de personas como poco, porque ya se habla con arraigo y tal, incluso se asciende el número a 3 millones de personas. ¿Dónde va a vivir esa gente? Porque esa gente también necesita un techo. Hombre, más los que hay ahora mismo que no lo tienen, más todas estas nuevas generaciones que son los que manifiestan su protesta también votando a Vox, porque las expectativas que tienen son netamente inferiores a las que tenían sus padres. Sin duda. Es decir, un chico de 20 años, de 22, de 24, de 26, de 28, de 30, da igual, no puede acceder a una vivienda. O sea, con ese incremento tan brutal, es decir, en relación con el salario, no puede acceder a ella. Y más los jóvenes, que evidentemente irán progresando salarialmente a medida que vaya creciendo su vida. En esa línea, dos aspectos. Lo ha explicado muy bien el profesor. El incremento del precio no es también algo, por así decirlo, propio del mercado, sino que es consecuencia de unas políticas de vivienda muy concretas, de suelo, política del suelo. Por lo tanto, hay responsables directos, son los políticos, en este caso el bipartidismo, que ha mantenido este sistema, en gran medida la corrupción urbanística que estaba en el ámbito de los ayuntamientos, que ha enriquecido a muchos políticos, y ¿quién ha salido ganando o perdiendo? Pues en este caso ganando los políticos, porque una fuente de libertad para muchos españoles era ese ahorro en la vivienda, que era donde casi todos los españoles... el capitalismo popular, es que era eso, claro. Consigue estos malos políticos que quieren perpetuarse en el poder, teniendo a todos subsidiados y dependientes de las prestaciones que solo ellos pueden ofrecer, pues lo han conseguido también con la vivienda. Y como tú muy bien decías, no hay mano de obra cualificada. Decías tú altos salarios. Es que un alicatador gana unos 5.000 euros porque no hay. Efectivamente, un cofrador. Claro. Un elemento, porque es que perdona, José Javier, habría que hablar de vivienda mañana, tarde y noche. Totalmente de acuerdo. Pero es que España hace 20 años tenía 10 millones menos de habitantes que ahora. Si no se construyen viviendas, es decir, el propio político está generando el problema. Claro, es que lo está generando. Y para mí es un problema, además, que busca intencionadamente, por lo menos este
partido que tenemos en el gobierno. Porque si el problema se acrecienta a todas esas miles de personas, millones de personas que no tienen vivienda, que es dramático para ellos, vienen otros 2, 3 millones de personas más que necesitan una vivienda, al final se genera un problema social. Hemos sacado el lunes, a propósito de las municipales francesas, la pauta de construcción de viviendas HLM, como se llama allí, eso de protección oficial en París, que ha consistido fundamentalmente en que el ayuntamiento socialista, desde hace mucho tiempo, compra a particulares sus casas, las fragmenta y las vende como viviendas sociales muy fundamentalmente para inmigrantes. Entonces tienes barrios de París donde hasta el 35% de las viviendas son de ese tipo. De hecho, el 45% de los argelinos en París vive en casas así, lo cual además les garantiza una clientela electoral permanente. Y por el camino mordidas importantes para la empresa pública a la que se le encarga y para las empresas a las que la empresa pública subcontrata. Es una auténtica vergüenza, pero ojo, porque estos van a coger la ideica. 3 temas más que quería poner en vuestro, y os pediré un juicio rápido sobre cada una de ellas, porque tenemos que irnos a la publicidad, y de China hay que hablar, porque es la madre del cordero. Y sobre esto querría yo dilatarme un poco. Primero, lo vemos en El Economista, es una cifra que aquí ya hemos contado, se evalúa en prácticamente 1 millón de españoles desempleados, los que sin embargo están borrados de las cifras oficiales de desempleo. Han crecido un 5,4% desde la pandemia. En la pandemia podías entenderlo, pero ya estamos prácticamente en el millón. Pero eso has dado tú aquí la primicia hace ya bastante tiempo, porque recuerda que comentamos en su momento que aparte de las cifras oficiales había unas 900.000 personas con contrato fijo discontinuo, sin actividad y cobrando el subsidio de desempleo. Por tanto, es ese millón prácticamente que estamos analizando. Hay un hecho muy curioso. En algunas provincias de España, encabezadas por Huelva, el porcentaje de perceptores subsidio de desempleo es superior al número de parados. Esto es grande, ¿eh? O sea, hay más gente que cobra el paro que parados. Porque está ese millón al que hacemos referencia, no solo en Huelva, en toda España. Es una cosa impresionante. Segunda noticia, a ver si de esto alguien tiene información más clara. O sea, ¿por qué viene Larry Fink aquí a entrevistarse en BlackRock? ¿Qué porcentaje del IBEX tiene BlackRock? ¿El 30%? Mínimo directamente el 19%, pero vamos, tiene mucho más. Que viene aquí y en secreto se cita con la gente del IBEX y para decirles qué. ¿Alguien sabe algo de esto? No, porque tiene una pinta de que voy a soltar lastre. Yo recuerdo que Santiago Abascal ha preguntado recurrentemente a Pedro Sánchez en las sesiones de control de los miércoles con cuántos directivos del IBEX se ha reunido. Sí, nunca le contesta, efectivamente. Nunca le ha contestado. Es decir, evidentemente, aquí hay tomate. Y yo no sé si al final va a haber o no represalias por parte de Estados Unidos, pero esta podría ser una de ellas. De momento ha sido de Naturgy, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, ha abandonado Naturgy, pero eso yo creo que ya estaba previsto antes de esta situación. Pero efectivamente, en este momento España no ofrece seguridad jurídica. No hay más que ver algunos casos como el que estamos viviendo en Indra, etcétera. De tal manera que eso, lógicamente, es un escándalo. A la inversión extranjera la penaliza enormemente, pero a lo mejor sí que está vinculado, lo desconozco, a posibles represalias, tanto para la inversión española en Estados Unidos, que cada vez era más importante, como viceversa. Sí. Tercera noticia que además aquí ya le contamos, es una golfada descomunal. Aquí explicamos un día lo que era un fondo soberano. Noruega, por ejemplo, tiene petróleo y con lo que saca del petróleo hace un fondo financiero y con eso paga las pensiones. Bueno, Pedro Sánchez va y anuncia un fondo soberano, dice él, pero no es soberano de nada porque es dinero que va a pedir a Bruselas o a Frankfurt. A Frankfurt será, claro, al Banco Central. Bueno, o a las dos, yo qué sé, el caso es pedir. Son fondos europeos. Pero eso no es un fondo soberano, eso es un dinero que luego él va a repartir entre las empresas amigas. ¿Y qué dice la banca? Tenemos el siguiente, tenemos el titular del medio, al que hace referencia Lorenzo Ramírez, al que desde aquí mandamos un abrazo. La banca dice, pues yo os ayudo. Es fantástico. ¿Qué hace la banca? La banca, iba a decir española, yo no sé si se puede seguir diciendo española, en fin. Apuntarse naturalmente, apuntarse al asunto diciendo, vale, pues como te va a entrar un montón de dinero de fuera, yo me voy a encargar de hacer de intermediario, evidentemente cobrando, claro, entre el dinero que llega y el que lo pida. O sea, esto es una gigantesca estafa y es más deuda, Juan.
No, efectivamente. Es más deuda. No. Hay que tener en cuenta, como muy bien has dicho tú, que los fondos soberanos son rentas patrimoniales del Estado, algún activo que produzca, en el caso de Noruega, petróleo, en los países árabes, etcétera, es muy habitual. Pero aquí no hay ninguna fuente que alimente financieramente ese fondo soberano, sino precisamente aportaciones de fondos europeos, del ICO y ahora de la banca. A mí me parece que nuevamente es engañar a los españoles y luego no sé si habrá negocios particulares en esas operaciones. Qué prudente, Juan Iranzo. Engañarlos por dos razones. La primera, porque los fondos europeos también son fondos españoles. Claro. Es decir, efectivamente, bueno, es verdad. De esto se habla poco, pero de los fondos europeos también lo pagan los españoles. Y diría que, vamos, esto obedece más a la necesidad de este gobierno de que se hable de cualquier otra cosa, excepto de los problemas de corrupción, de la pérdida de liderazgo internacional, de que nos estamos aliando con todos los enemigos de las libertades y la democracia, y nada, otra cortina de humo del gobierno de Pedro Sánchez. Yo soy mucho más, yo pienso mucho porque tú, ¿eh? Juan Iranzo me va a llamar populista, pero no me negarás que la situación de la banca hoy, este año, en el que la clase media, clase trabajadora, cada vez somos más pobres, está teniendo unos beneficios impresionantes en relación con el año pasado. Es decir, están saliendo las ganancias y son inéditas. ¿Cómo es posible que en un país que se va depauperando a marchas agigantadas, es decir, la banca, es decir, esté en unas posiciones tan ventajosas como están ahora mismo? Pues por varias razones. En primer lugar, porque están diversificadas a nivel internacional. Y una parte fundamental de esos beneficios, sobre todo Banco Santander, BBVA, proceden de fuera. Lo están haciendo muy bien fuera, en mercados menos maduros, por ejemplo los iberoamericanos, que el español. En segundo lugar, ha bajado mucho, eso es un activo muy importante, la morosidad, y eso les está favoreciendo mucho. Y luego, en tercer lugar, han bajado los tipos de interés, pero no mucho, y ahora incluso están repuntando. Por todas estas razones, los beneficios son muy altos, pero también nos beneficia aquí a muchos accionistas, porque precisamente una parte muy importante del ahorro popular está invertido en este caso en los bancos. Yo no soy partidario de ese impuesto extraordinario. No, yo tampoco, yo tampoco, por supuesto. Creó, porque yo no iba por ahí, por supuesto que no, porque lo repercute al ciudadano. Es eficiencia empresarial, porque los márgenes son en España estrechísimos. Está claro. Yo soy mucho más mal pensado y estoy convencido de que al final la cuestión del fondo ha sido una forma de Pedro Sánchez de seguir diciéndole a la banca y al IBEX, que hasta ahora le han venido acompañando, no os preocupéis que aquí va a seguir habiendo para vosotros. Claro. En una situación en la que está al borde de la cárcel, por Dios. En fin, pero bueno, esto lo pienso yo, que tengo muy mala leche. ¿Publi? Venga, sí, y lo de China es muy importante contarlo. Porque, vamos a ver, mucho de lo que nos pasa, en general, en Europa, en Occidente en general, procede del momento en el que, como explicó muy bien Vance a los ricos norteamericanos, decidieron, hace más de un cuarto de siglo, que podían salir fuera, preferentemente a China, a hacer las cosas que aquí pues más les costaba hacer, con el obreraje y esas cosas, ¿verdad? Y ellos aportar el talento. Y llega un momento en que los chinos, que efectivamente al principio aportaban solo el obreraje empiezan a desarrollar también el talento. Y entonces se acabó. Decía Vance, nos han pillado por las dos partes de la cadena. Bueno, China, su crecimiento espectacular en los últimos 35 años. Sí, si bien es verdad que se está desacelerando, pero sí, ha crecido a dos dígitos durante 30 años. Muchos años. Se ha comido el mundo. Y ahora mismo tiene la impresión, bueno, hay un montón de políticos españoles que dicen mundial. Hay que apalancarse, como dicen ellos, con China. Bueno, ¿de verdad es fiable la economía china? No. Publi, lo vamos a ver. 23:47, dos avisos parroquiales. Uno, este viernes en el CEU presentamos una obra póstuma de Pablo Victoria, el gran Pablo Victoria. ¿De qué va? Pues no es exactamente un libro de historia, de la gran historia hispana que tanto le gustaba a Pablo, pero es un poco la historia de la humanidad, el juicio final. La gran oposición histórica protestantes contra católicos. ¿Qué ha significado? Lo ha editado Luz de Trento y a las 7 en la sede de Julián Romea del CEU estaremos su viuda, Cristina Grueso, fuerte abrazo desde aquí, y un servidor que ha hecho el prólogo del libro, que no tiene desperdicio, porque Pablo era un sabio, ¿eh?
Pablo era un sabio. En fin, es que el libro es una delicia y mire, no se lo puede perder. Dos, hablando de libros, muchas de las cosas que hemos estado aquí hablando hoy las va a encontrar usted aquí, en Reiniciar España, que es mi próximo libro. Está en preventa ya, lo puede usted pedir donde quiera, en Amazon, en su librería, en fin. Y entre otros, por ejemplo, el fenómeno de la desposesión, que es lo que caracteriza a la sociedad contemporánea, la creciente impresión de que te han quitado algo. Y esto es nuevo. ¿Y es preocupante? Bueno, pues lo será, pero en todo caso no le quepa duda de que va a determinar los próximos años en todo Occidente. Reiniciar España en la esfera de los libros, ya en preventa para que usted lo vaya reservando. Y ahora, lo de China, que evidentemente está tiñendo enteramente nuestro mundo, claro. ¿Por qué? Pues porque aparece alguien que ha obligado a... Está muy bien que mantengáis la portada, pero casi... Gracias, porque si no va a parecer que va de China el libro, y que también, en fin, ha obligado a reconfigurar todo el orden mundial. Es muy importante, y por eso es muy importante precisar que los problemas que tienen allí son muy serios, empezando por la ley de unidad étnica de hace unos pocos días, de unidad étnica, porque es un país muy heterogéneo, muy complicado de organizar. Yago Soler nos lo cuenta. En China hay 56 etnias, pero solo una es la preferida por el gobierno, los Han. Pekín aprobó recientemente una ambiciosa ley para erradicar los diferentes pueblos que hay en el país y priorizar el mandarín sobre el cantonés. Se prohíbe impedir los matrimonios por motivos de identidad o convivir en comunidades mixtas. Todo ello para que los Han sigan su camino a ser la etnia que ocupe todos y cada uno de los rincones de China. Xi Jinping quiere una unificación étnica. Como se destaca en el libro Prisioneros de la Geografía de Tim Marshall, Pekín usa los Han para poblar con esta etnia regiones rebeldes como el Tíbet o Xinjiang. El 90% de los chinos son de la etnia principal y viven en las regiones más ricas o desarrolladas. El resto cerca o en el desierto del Gobi, donde la aridez es el día a día. Expertos alertan de que esta represión puede estallar y afectar a su estabilidad. Este año la economía china ha crecido un 5%, consolidando su solidez y producción industrial. Sus exportaciones le han dado un superávit de más de 1 billón de euros, pero están pendientes del sector inmobiliario, que ha descendido un 12% debido a las innumerables crisis. A China, de momento, los cambios en Venezuela e Irán no parecen afectarle, pese a que casi la mitad de su energía fósil provenía del Golfo y el Caribe. Plantó cara a Trump y de momento su economía es dinámica y aporta un crecimiento global de en torno al 30%. Y por eso mucha gente aquí ve a China y se maravilla y dice, aquí hay negocio. Pero, Juan... Sí, efectivamente, y yo creo que tiene gravísimos problemas de sostenibilidad de ese altísimo crecimiento que ya se está desacelerando y no tiene capacidad ni siquiera para incorporar la nueva mano de obra precisamente al mercado de trabajo. En primer lugar, hay que tener presente que es una economía que está muy envejecida. Esa política del hijo único en este momento se está pagando. Es un error demográfico espectacular. En segundo lugar, como pudimos ver durante, sobre todo, el COVID, las cadenas de producción no son tan eficientes. Una de las razones fundamentales de, precisamente, la inflación a nivel mundial que vivimos a partir del año 22 fue la incapacidad de la estructura productiva china de responder rápidamente a el relanzamiento de la demanda a nivel mundial. Y esa escasez de oferta provocó gravísimos problemas en todos los sectores, empezando por el del automóvil por falta de piezas o el farmacéutico por falta de blister, etcétera, etcétera, que se producían, como muy bien decías, Javier, básicamente en China porque era más barato y se había concentrado en exceso la producción. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que tiene un problema inmobiliario espectacular. Sí. Que tiene ciudades que se han construido nuevas vacías, que resolverían el problema de la vivienda en España. ¿No? Es un problema que no se puede, a China, que no se puede importar. Una solución... que no se puede importar la vivienda, que no sea móvil. Luego, por otro lado, tiene un problema de sobreendeudamiento espectacular, tanto público como privado, que en este momento se está paliando con tipos de interés bajos, pero ya veremos. Y por último, también poner claramente de manifiesto que en el caso de China hay muchos problemas para trasladar ese bienestar de la costa al interior, porque hay una auténtica frontera. Y eso puede provocar, es un tercio del territorio, menos de un tercio del territorio del país. Un problema social espectacular. Alberto. Bueno, yo me centraría, aparte de lo que ha explicado muy bien el profesor, de los problemas internos de la política exterior de China, porque sí que creo que
que ha avanzado con un imperialismo que es bastante peligroso, porque un régimen comunista con políticas tan inhumanas como la del hijo único, pues nada bueno podemos esperar de ellos. Y lo que quiero reseñar es que este gobierno, lejos de estrechar lazos con las democracias libres, está estrechando lazos precisamente con este tipo de países. Y en el ámbito industrial, por ejemplo, antes se producía en China aquellas cosas de bajo valor añadido, pero China ya no se limita a copiar. China ahora es una potencia que innova. Y de toda la política que Partido Popular y PSOE han pactado en Bruselas, que tienen como consecuencia la pérdida de la industria en Europa, la gran beneficiada es China. Y no sé si han visto la reciente exhibición del poder, ¿no?, de la robótica, de todo esto. Y yo quiero recordar que tenemos aquí esta botella, que la gran innovación española de la Unión Europea es este tapón que no se cae. Claro, es decir, ¿quién sale ganando con una pérdida de innovación, de liderazgo, como era la industria de la automoción en España, como tantos otros aspectos, nuestra propia industria cerámica? Todo lo ha ganado China y se ha puesto de manifiesto que muchos gobiernos europeos, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, están al servicio de los intereses chinos. Bueno, y desgraciadamente tenemos a Zapatero, que está aquí como interlocutor del lobby chino, y que, según uno lee cada día, va prosperando, que eso es lo terrible, porque muchas veces decimos, bueno, es que España quiere aislarse. Bueno, si tú lees los libros de Podemos, ellos lo que te proponían era precisamente el aislamiento. ¿Para qué? Para establecer relaciones con países como China. Y hay que pensar en lo ventajoso que es para un gobierno sin escrúpulos como el de Sánchez contar con un aliado como es China, que va a estar ahí protegiéndole también, ¿no? Es decir, pero a mí me ha sorprendido porque no conocía la noticia de la ley de unidad étnica. Sí. Y yo lo que me pensaba para mí era qué sucedería si algo parecido alguien lo propusiera en otro lugar del mundo. ¿Qué dicen de esto en Europa, por ejemplo? O en España. No, ¿qué dicen de esto los comunistas del resto del mundo? Pero porque ya yo no escucho nada. La comunista de España lo dijo abiertamente el otro día, que el plan es la sustitución social. Todo el tema de la política migratoria de puertas abiertas, para ellos es que España deje de ser España, la que a ellos no les gusta, claro. Nuestras libertades, de todo lo que nosotros nos sentimos orgullosos, es lo que ellos quieren destruir. Y la manera más eficaz de conseguirlo es apelando a una causa humanitaria, que es acoger a aquellos que vienen de países pobres, porque lo de la guerra tiene un alcance muy limitado, porque no es verdad, la inmensa mayoría de los que vienen no huyen de la guerra, claro que no. Y ya lo han dicho abiertamente, la sustitución social. Ni la guerra ni del clima, eso lo propuso hace muchos años Renaud Camus, que te lo ponen como un elemento de extrema derecha, era todo lo contrario, era muy apegado al socialismo, homosexual para más señas, un momento en el que no podías decir ese tipo de cosas, o si lo eras, te lo asignaban a la izquierda, con lo cual está muy lejos del estereotipo de alguien de derechas y mucho menos de extrema derecha, pero es lo que hizo y lo habla en sus libros. ¿Qué ocurrió para que se produjera ese cambio y autorizara sobre la sustitución? Abrió los ojos, que es lo que creo que está pasando con los españoles. Estamos abriendo los ojos porque Irene Montero, en efecto, dijo aquello que todos pensamos, pero que nadie se atrevía a decir, porque ese antirracismo del que tanto se jactan, en realidad es un hiperracismo antiblanco, que no es mejor que el otro. Es la lucha de clases de Carlos Marx, que ya no es entre el trabajador y el empresario, sino entre diferentes grupos étnicos, etcétera, y eso lo que permite es fragmentar la sociedad y lo que permite es mantenerse en el poder o alcanzar el poder. Es peligrosísimo. En esa misma línea, acabo de terminar el curso de Defensa Nacional, que ha sido una oportunidad maravillosa para aprender de gente muy sabia de la Defensa Nacional, y una de las cosas que uno de los conferenciantes trasladaba de su relación con agentes de la KGB es porque le preguntaba sobre el tema de la información, el contraespionaje, y le decía, te equivocas por completo. Nosotros el tema de la información nos dedicamos muy poquito. Para nosotros la gran herramienta para imponer nuestro poder, mantenerlo y debilitar a nuestros rivales internacionales
es la infiltración ideológica. Y va por toda esta línea. Y es lo que se ha conseguido decir. ¿Cómo puede ser que en España políticas tan disparatadas, fracasadas, lo dirá el profesor, es decir, ¿dónde ha funcionado el socialismo en el mundo? En ningún sitio. En ningún sitio, pero sin embargo se vuelve a proponer y consigue prosperar. ¿Cómo? Pues con una visión, vamos, con unas medidas totalmente artificiales que consiguen infiltrar nuevamente algo que se sabe ya fracasado. Es que el comunismo es el régimen sociopolítico que más víctimas ha provocado, que más ha cercenado la libertad, que más miseria ha generado y que más ha sido defendido por los intelectuales sorprendentemente. Y nadie me lo termina de explicar. A ver, Zizek... Ah, ya te lo explico yo. En mi libro, por cierto, lo explico. O sea que mira, se comentaba y reconocía que, 30 segundos, que muchos comunistas, como él, opinan que a falta de obreros encuentran el sustituto de esa lucha del proletariado en el tu propio pueblo, te has quedado tu propio pueblo. Como si el pueblo no te entiende, cámbialo. Y eso es lo que estamos. Señores, se acabó. Hay que marcharse. Que como bien dice Marcos de Quinto, es una canción de María Jiménez. Y aquí lo estaremos repitiendo todos los días. Don Óscar Rivas, Alberto Rodríguez Almeida, don Juan Iranzo, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche, que en un programa que hemos tratado de hacer lo más pedagógico posible, porque de la peseta, el euro, en fin, hay que hablar, la que nos va a quedar el viernes probablemente, y estas cosas hay que contarlas y explicar cómo están. Ahora se quedan con Pedro Pablo Parrado. Goles con Parrado, programa futbolero como Dios manda, de los de toda la vida, aquí en Radio Libertad. Que descansen y mañana, Día del Padre, más gato.